El siguiente programa tiene clasificación A, apta para todo público. Contenido O, opinión y informativo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus periodistas y entrevistados. Majestad FM respeta la libertad de expresión con responsabilidad. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Majestad FM presenta A Primera Hora, un recorrido informativo por los hechos más importantes del Ecuador y el mundo. Y la opinión fresca, diversa y plural. Al aire, los contertulios Fabricio Vela y Alexis Moncayo. Bienvenidos. 6 de la mañana con 2 minutos, ya estamos en jueves 29 de agosto del año 2019. Qué gusto que nos acompañen, amable audiencia de Majestad FM, televidentes de Majestad Televisión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Ya estamos enlazados desde la cabina principal de Majestad FM en la capital de la República para comenzar con 120 minutos de noticias, entrevistas, comentarios de interés en su espacio A Primera Hora. Conducido por los contertulios Alexis Moncayo y quien les habla Fabricio Vela. Wendy Barreiro en la coordinación y manejo de redes sociales, Juan Pablo Constante DJ Line en el control máster y en la asistencia técnica nos acompaña, como cada mañana, Esteban Fernández. Contertulio, bienvenido, buenos días. Hola Contertulio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludos cordiales a todos ustedes, amigos, que están desde muy tempranito ya en compañía de su noticiero A Primera Hora a través de la señal de La Soberana del Aire Majestad FM. Un fuerte abrazo también a todos quienes están ya enganchados con la señal de Majestad TV allá en Santo Domingo. Y quienes nos escuchan gracias a nuestras frecuencias en Pichincha, Manabí y Esmeraldas a través de Majestad FM. Fuerte abrazo a todos quienes también están ya enlazados en la transmisión de Facebook Live y redes sociales. No se olviden de suscribirse también a nuestro canal de YouTube y de enviarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones, sus criterios, tanto en la transmisión de Facebook como también a través de nuestra cuenta de Twitter, @aprimera_hora_. Hoy tenemos una agenda muy interesante de entrevistas con Tertulio. Claro, quienes están invitados en este día jueves 29 de agosto. Analicemos lo que pasa en la ciudad, cómo se cumplieron los primeros 100 días de la administración de Jorge Yunda desde dos visiones por separado. Estará con nosotros el ex concejal de Quito, Fernando Carrión, que además lidera esta corriente para la construcción del denominado Estatuto Autonómico para la capital. Con una visión distinta, el ex candidato a la alcaldía de Quito, César Montúfar, también estará con nosotros para hacer una valoración similar e igualmente ha comprometido su presencia en nuestra mesa de trabajo Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Con él estaremos hablando sobre la decisión de este gremio, de esta organización, de romper el diálogo con el gobierno y de preparar movilizaciones. Esa nuestra agenda de entrevistas para la jornada del día de hoy. 6:04 en la mañana. Bienvenidos todos. Titulares a continuación. El siguiente segmento tiene contenido y informativo. En A Primera Hora, los titulares de la jornada de hoy. 6 de la mañana con 5 minutos. Atención, Procuraduría presentó acusación particular contra Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera y otros exfuncionarios por el caso Sobornos 2012-2016. El ingreso de venezolanos bajó de 2.000 a 50 por día en Ecuador. Ministerio de Educación deroga incremento en los costos de matrículas y pensiones. Asamblea tiene pendiente trámite de cambios a la Constitución. Sentencias a favor de mujeres dan mensajes contra la impunidad. Por el contrario, prisión preventiva para uno de los presuntos responsables de violación a adulta mayor ocurrió en la provincia de Manabí. 6:05 en A Primera Hora. 6 de la mañana con 6 minutos. Procuraduría presentó acusación particular contra Rafael Correa, Jorge Glass, Alexis Mera y otros exfuncionarios en el caso Sobornos 2012-2016. Nota de diario El Universo. Esta tarde, la tarde de ayer, la Procuraduría General, en nombre del Estado ecuatoriano, presentó en la Corte Nacional de Justicia un documento para ser incorporado como acusador particular
En el caso Sobornos 2012-16, este pedido se suma al ya presentado por el ex asambleísta César Montúfar y Fernando Villavicencio. La acusación particular, liderada por el procurador Íñigo Salvador por el delito de cohecho, va en contra del expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex secretario jurídico Alexis Mera y los ex ministros María de los Ángeles Duarte, Walter Solís, Vinicio Alvarado y la actual legisladora Viviana Bonilla. La acusación de Procuraduría incluye a empresarios que son parte de la lista de 26 procesados en la causa, en la que la Fiscalía investiga delitos como cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Según el documento presentado en la Corte Nacional de Justicia, se han encontrado indicios del cometimiento del delito a través de un bien diseñado esquema de corrupción. Los sobornos habrían sido recibidos por los funcionarios públicos acusados y aparentemente administrados por ellos para varios fines, beneficiando de manera directa al movimiento Alianza País y a un selecto grupo de sus simpatizantes. Desde la Procuraduría se cree que los fondos recibidos fueron utilizados en candidaturas electorales para pagar servicios prestados en campañas políticas seccionales y nacionales, préstamos personales y hasta cumpleaños del entonces presidente Correa o de varios de sus más cercanos colaboradores. 6:07 a.m. Diario El Comercio titula: la llegada de venezolanos bajó de 2.000 a 50 por día en el Ecuador. Entre lunes y martes de esta semana se registró el ingreso de 100 ciudadanos venezolanos a territorio ecuatoriano, informó ayer el secretario particular de la Presidencia de la República, Juan Sebastián Roldán. La cifra contrasta con el promedio de 2.000 ingresos diarios que se daban hasta antes del 26 de agosto, cuando entró en vigencia el decreto ejecutivo 826 que dispuso la exigencia de visas para las personas de esa nacionalidad. Roldán reconoció que en los días previos a que se implementara la medida, el flujo migratorio aumentó considerablemente. Entre lunes y martes entraron 100 venezolanos, es decir, bajó de 2.000 diarios a 50 ciudadanos venezolanos, reiteró. Roldán defendió la medida de control y adujo que la intención del gobierno nacional es que ya no entre tanta gente, siempre para precautelar el bienestar de los ecuatorianos y de los propios migrantes. Roldán indicó que ante la situación de los extranjeros, tanto el Ministerio del Trabajo cuanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social han efectuado controles en negocios para verificar que no existan migrantes contratados al margen de la ley. Agregó que hasta el momento hay 1.200 sanciones. 6:08 en la primera hora. De la mañana con 9 minutos. Educación deroga incremento en los costos de matrículas y pensiones. Nota de Diario Expreso. La ministra de Educación, Montserrat Kramer, anunció la derogatoria de cualquier medida de aumento en los costos de matrículas y pensiones en los colegios particulares y fiscomisionales para el año lectivo 2019-2020 en la región Sierra, que inicia este lunes 2 de septiembre. Los costos serán los mismos del año anterior. La principal razón es que el Ministerio de Educación ha recibido una gran cantidad de denuncias de cobros excesivos. Dijo que esta mala práctica no se permitirá. Incluso iniciarán operativos junto con las intendencias y gobernaciones para evitar el aumento. Kramer reconoció que existe un reglamento para que las unidades educativas apliquen cada año un aumento de costos de hasta el 10%, sin embargo recalcó que la dinámica social y económica rebasa los procedimientos y por eso es importante contar con la comprensión del país y sobre todo del sector privado. Informó que en las instituciones fiscomisionales el costo va de 1.5 a $150 y en las particulares el rango es de un mínimo de $4 hasta $2.220. 6:10 a.m. Diario El Telégrafo da cuenta que la Asamblea todavía no tramita cambios a la Constitución. La Asamblea ya ha discutido al menos 4 cambios a la Constitución de la República, pero todavía no define el camino para ello. Enmiendas, reformas parciales, referéndum y consulta popular. Los temas que deben ser modificados son los relacionados al matrimonio igualitario, las atribuciones de designación de autoridades de control del Consejo de Participación Ciudadana, el tema minero y el cambio de la Contraloría a un Tribunal de Cuentas. En junio de 2019, el Pleno de la Asamblea Nacional recomendó la activación de una comisión ocasional para tratar reformas a la Constitución. Eso ocurrió por el debate del retiro de la atribución de nombrar autoridades de control al Consejo de Participación Ciudadana. Pero esa mesa legislativa no se ha integrado a pesar que los temas de índole constitucional se ampliaron por la resolución de la Corte Constitucional en torno al matrimonio igualitario. De la misma manera surgieron otras propuestas de enmienda como la de la explotación minera o la de que la Contraloría se convierta en un Tribunal de Cuentas. Para el asambleísta Héctor Muñoz de Suma,
es necesario que los legisladores lideren los cambios a la Constitución, por ejemplo, sobre la resolución de la Corte Constitucional que dio paso al matrimonio civil igualitario. El parlamentario dijo que para evitar cualquier mala interpretación, lo adecuado es que se adecue el texto constitucional de acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 6:11 en A Primera Hora. Seis de la mañana con 11 minutos, sentencias a favor de mujeres dan mensajes contra la impunidad, nota de diario La Hora. Las sentencias favorables a las víctimas en los casos de Marta, de Juliana Campoverde y de Paola Moro Menacho han dado un mensaje de que los delitos de violación, secuestro extorsivo, con fin de muerte derivado en una denuncia de desaparición. Mario Melo, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, y Harold Burbano, director tutelar de la Defensoría del Pueblo. Los tres especialistas aseguran que las decisiones judiciales envían el mensaje de que el Estado está cumpliendo con su obligación de sancionar a quienes atentan contra la vida y la integridad sexual de las mujeres. Los agresores de Marta, una mujer de 35 años quien fue violada en grupo, recibieron 29 años de cárcel. El pastor Jonathan Carrillo, quien secuestró y violó a Juliana, fue sentenciado a 25 años de prisión, y el ex esposo de Paola, quien la mató, fue condenado a 34 años y 8 meses de privación de libertad. La última sentencia se emitió el martes en la noche en el caso de Marta, en contra de los hermanos Dani y Paul y John Alexander Ponce y Juan Andrés Moreno. Ellos la violaron el 13 de enero de este año en un bar-restaurante en el norte de Quito. 6 de la mañana con 13 minutos. Cerramos este bloque de lectura de noticias nacionales con un reporte del portal Infórmate y Punto. Atención, prisión preventiva para uno de los presuntos responsables de violación a adulta mayor. El hecho alarmó a los habitantes de la ciudadela Bellavista en Portoviejo, provincia de Manabí. La instrucción fiscal durará 30 días por tratarse de un delito flagrante. La madrugada del pasado 26 de agosto, una adulta mayor de 84 años de edad, que parece Alzheimer, habría sido violentada sexualmente por 3 hombres, quienes serían los hijos de la mujer que la cuidaba por las noches. Además, habrían sustraído cosas de su domicilio. Este hecho se conoció gracias a la cámara de seguridad de una casa aledaña. En el video se observa a 3 ciudadanos entrando y saliendo del inmueble y consumiendo drogas. Las seguridades de las puertas no fueron forzadas, lo que haría presumir que la madre les habría facilitado las llaves. Por su enfermedad, la víctima no los puede identificar. La anciana tenía marcas en las muñecas y en sus partes íntimas. Actualmente sufre una crisis nerviosa y no quiere regresar a su casa porque dice que allí le hicieron daño. Luego que los familiares de la agredida dieron a conocer el hecho, la Fiscalía dispuso que se le practiquen las diligencias correspondientes, como el análisis del video de la cámara de seguridad, el reconocimiento ginecológico de la adulta mayor que determinó la violación, el reconocimiento del lugar de los hechos, entre otras. Además, se solicitará autorización judicial para tomar muestras de las prendas de la víctima que tenían sangre y otros fluidos. 6:14 en A Primera Hora a través de Majestad FM. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. 6:15, ¿cómo le va con Tertulio? Bien, con Tertulio. ¿Tú qué tal? ¿Cómo vas? Ahí. ¿Viste el partido de Liga ayer? ¿No viste? Partes del primer tiempo, sí. De ahí ya no pude ver el resto. Si Liga hubiera enfrentado el partido la semana pasada acá, con la mitad de lo demostrado ayer en Buenos Aires, como conversábamos con el DJ antes de empezar el programa, hubiera sido otro el cantar, probablemente íbamos a penales, pero la realidad fue distinta. Ayer Liga se mostró diferente, con un poquito más de eso que denominan actitud o digamos orden en el juego. Pero me da la impresión a mí de que, a mí me da la impresión de que Boca más bien lo que hizo fue dosificar las energías, porque este fin de semana se enfrentan en el Superclásico. Me parece que es el segundo partido, el segundo clásico más importante en el mundo después del Real Madrid-Barcelona, Boca River, que juegan este fin de semana en Argentina. Entonces creo que Boca tampoco es que se
se esforzó demasiado ni intentó más allá de lo que, digamos, ya te permite tener un resultado abultado, cómodo, como fue el 3-0 logrado acá en la altura de Quito. Así que hicieron lo necesario, tuvieron algunas oportunidades de gol, un par de cabezazos en el área después de tiros de esquina, un tiro que golpeó en el horizontal, algunas intervenciones interesantes de Boca. Y digo, Liga también ya fue con la resignación, me parece a mí, de ese resultado del 3-0 del partido de ida. Así que, bueno, ya se despidió Liga de la Copa Libertadores, será para otra oportunidad. Ahora concentrarse en el campeonato, ¿no? Claro, ahora para Repeto se viene difícil, porque ya una vez eliminado de Copa, que te permitía tener ese pretexto de los malos resultados en el campeonato nacional, que estás concentrado en un torneo internacional, ahora ya no tiene pretextos, tiene que enfrentar lo que se viene, si es que logra ratificar su ingreso a los playoffs y pelear el título acá en el campeonato. Lamentable, triste y doloroso ver la lesión del Chavo Cruz. Claro. Ojalá y logre recuperarse lo más rápido posible. Se hablaba ayer, tengo entendido, de entre 6 y 7 meses de rehabilitación y recuperación para el lateral izquierdo de Liga, que ojalá logre recuperar su ritmo, logre recuperar su fútbol después de esa lamentable jugada del día de ayer, en donde se lesionó su tobillo derecho. Así que fuerzas también para el jugador de Liga, que logre salir adelante después de este trago amargo del partido contra Boca. Sí, claro, la eliminación y encima la lesión. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo en lo segundo. Creo yo que, claro, uno analiza el rendimiento de Liga, pero también hay que analizar, creo yo, si el resultado hubiese sido adverso para Boca en Quito, probablemente hubiésemos tenido otro partido el día de ayer, con un equipo Xeneize muchísimo más agresivo. Y yo estoy de acuerdo contigo. Vi una parte del partido, no todo, pero está claro que Boca dosificó y le permitió jugar a Liga. Liga hizo un partido decente, más allá del resultado. El 0-3 con lo que se cerró esta eliminatoria en cuartos de final, y hasta ahí le trajo el río. Bueno, espeluznado por un par de cosas, con tertulio, amigos, amigas. Empecemos con, evidentemente, la noticia internacional. Qué pena lo que está pasando en Colombia. ¿Qué dirán los sectores de pensamiento más radical, los que se creen muy libertarios, los que cuestionan cualquier posibilidad de acercar o de buscar una solución negociada frente a las controversias? Porque eso era lo que ocurrió. Yo soy de los que cree que el acuerdo de paz al que llegó Colombia, liderado por el entonces presidente Juan Manuel Santos, pudo haber sido mejor. No era perfecto, no era perfecto. De acuerdo, no era perfecto. Había tramos de ese acuerdo, como por ejemplo esta suerte de impunidad para los integrantes de las FARC en su reinserción a la vida política. Claro. Sí, tú podías discutirlo. Tú estuviste, con tertulio estuvo, en Colombia durante la semana previa al plebiscito que finalmente perdió Santos, que apuntaba a ratificar los acuerdos de paz que habían sido suscritos en la mesa por el gobierno de Santos y la guerrilla de las FARC. Hoy amanecemos con esta noticia. El portal de la cadena de noticias RCN da cuenta que Iván Márquez, Santrich y el Paisa anuncian que se retoman las armas. El que fuera el número 2 de las FARC, alias Iván Márquez, cuyo paradero se desconoce desde hace más de un año, reapareció en un video junto con otros ex líderes de esa guerrilla para anunciar que inicia una nueva etapa de lucha armada. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal y mujeres armados con fusiles. Entre quienes acompañan se puede ver a Zeus con la Justicia Especial para la Paz. Nunca fuimos vencidos, y esto leído en el video de 32 minutos y con fecha 29 de agosto. Márquez fue el jefe del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz de Latientes en Miravalle, en el departamento del Caquetá, donde se lo vio por última vez en compañía del Paisa. Esto está ocurriendo en Colombia, con tertulia. Creo que para nadie era un secreto que al uribismo jamás le interesó la paz. Por eso el Centro Democrático, liderado por el expresidente Álvaro Uribe, se encargó de hacer campaña y de prácticamente boicotear lo que era un triunfo casi asegurado. ¿Qué acuerdo de paz en Colombia? De Antioquia, de Hacendado, señalabas algunos argumentos, esos de que, por ejemplo, las Armadas Revolucionarias de Colombia, que sí era de los que creía que era mejor una paz, digamos, podemos llamarle paz mal negociada, entre comillas, ¿no? Porque yo no sé ahora mismo cuál será el sentido de armas, ¿no? Porque me parece que también ahí
hay una serie de que estamos hablando con gente que ya al final de sus días empezó el negocio del narcotráfico, a proteger los religiosa, para nada. O sea, es gente que también se ha dedicado a delinquir, es gente que se ha encargado de generar temor, de promover secuestros y cosas por el estilo. Pero yo sí era de los que creía y me ubicaba en el andarivel de los que apoyaban ese proceso de paz, como mucha gente, ¿no? que también hacía política ahí en Colombia, y que prefería esa paz mal negociada que esa permanente guerra que había vivido el vecino país durante los últimos 60 años. Creo que ahora mismo el contexto estaba, digamos, propicio, ¿no? Adecuado para que nuevamente empiecen a germinar la violencia. Tienes a Duque de presidente. Duque es uno de los delfines que tenía Uribe dentro del Centro Democrático, y esa es la realidad hoy en día, ¿no? Esperar ahora por lo menos que no recrudezca con mayor violencia de la que ya hemos vivido durante los últimos años. De ahí no sé qué esperanzas le pueden quedar al pueblo colombiano para que no se vuelva a producir los hechos que se han dado en décadas anteriores, cuando las FARC estaban permanentemente generando esos procesos de violencia en las zonas, sobre todo claro, periféricas de Colombia. ¿Qué nos queda, no? Claro, hay varias cosas ahí para el análisis. Nuestra postura, al menos mi postura, desde hace rato, y lo he expresado en estos micrófonos desde hace mucho tiempo, es que la lucha de las FARC, la génesis de la lucha de las FARC se perdió con el paso de los tiempos, porque las FARC hace rato habían dejado de ser una organización que se encargó de justificar su lucha armada con base en temas ideológicos, en temas de la necesidad de, a través de esa vía, que creo que no es una vía admisible, pero es la vía que ellos optaron hace más de medio siglo, buscar mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano. Uh-huh. En el curso del camino, esa visión, creo yo, se fue, y perdón el uso de la palabra, se fue prostituyendo, porque las FARC dejaron de convertirse en esa organización con esa génesis de tratar de buscar a través de la vía de las armas mejorar las condiciones de vida del pueblo colombiano, y se dedicaron a la violencia, al secuestro, utilizando el secuestro como negocio, uh-huh, y además al narcotráfico. Y ya el narcotráfico se convirtió en una actividad totalmente rentable, y el narcotráfico permitió el financiamiento de las actividades de las FARC. Uh-huh. Yo creo que eso es innegable. Me parece a mí que no podemos perdernos. Habrá gente que evidentemente defienda la naturaleza y el pensamiento y la razón de ser de las FARC. Yo no lo voy a hacer, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. Yo en ese sentido he sido muy crítico, y digo, tal vez para nosotros en el Ecuador, a propósito de hoy, cuando las generaciones actuales tienen un discurso y una postura que yo sí la ubico muy cerca al fascismo, y claro, es gente que probablemente no vivió los episodios del año 84, 88, cuando tenías escuadrones volantes y tenías un estado represor, porque así era, y ese no es un invento, ni mucho menos. Pero desde luego que hay gente que justifica aquello porque cree que esa actitud de un estado represor en aquella época permitió que el Ecuador no se contamine con el germen de la subversión y luego el terrorismo, como sí pasó en Colombia, expresada con el Ejército de Liberación Nacional, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y con el M-19, que finalmente se incorporó a la vida civil. Y miren ustedes cómo un personaje de los quilates de Antonio Navarro Wolf fue guerrillero del M-19, y resulta que hace rato es una de las mentes más lúcidas en el ámbito político del hermano país. Uh-huh. O lo que pasó en el Perú con organizaciones como Sendero Luminoso o como Tupac Amaru. Alguna vez yo relaté que tuve la oportunidad de atestiguar en el Perú en diciembre de 1996. Hice la cobertura periodística de la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima, en el sector de Miraflores, por parte del movimiento Tupac Amaru. Una toma que duró varios meses hasta que finalmente, supuestamente se estaba negociando, pero en realidad detrás de esa negociación hubo toda una planificación, un plan, para pocos meses después, me parece que fueron 3 o 4 meses después,
asaltar la residencia que había sido plagiada por Tupac Amaru, y se provocó ahí pues un episodio que recoge la historia peruana. Finalmente rescataron a la mayoría de los secuestrados y abatieron absolutamente a todos los miembros de Tupac Amaru, y ese episodio que el Perú lo destaca como uno de los logros de Fujimori, permitió prácticamente destruir lo que quedaba de Tupac Amaru. Antes el propio Fujimori logró destruir o neutralizar a Sendero Luminoso tras la captura de Abimael Guzmán. Digo, en el Ecuador no pasó eso. Y en Colombia tienes esto. En Colombia tienes un momento muy complicado, un momento de posible recrudecimiento de la violencia, porque además la violencia no logró desaparecer totalmente tras la firma de los acuerdos de paz. Tal vez ya no expresada en las FARC como organización, pero sí en sus disidencias. Miren ustedes lo que pasó en la frontera norte con el Frente Oliver Sinisterra, integrado por disidencias de las FARC. Sí con el Ejército de Liberación Nacional, cuya negociación, por cierto, y este no es un dato menor, este país, Ecuador, había acogido en un primer momento el inicio del proceso de negociación. País neutral para acoger la negociación entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional y poder llegar a la paz. Como lo hizo Cuba con las FARC y Colombia. Recordar que Ecuador, luego de los hechos ocurridos en la frontera el año anterior, decidió no acoger más las negociaciones, esa mesa de negociaciones. Yo no sé si esa mesa se trasladó a otro país. En lo personal no seguí más el tema. No tengo constancia de si se reanudaron o no esos diálogos en otro país. No sé si volvieron a utilizar La Habana, Cuba, como la sede de esos diálogos. No lo creo, por la postura de Iván Duque, el presidente de Colombia, y su orientación política e ideológica. Pero hoy asiste a un momento complicado que no debes perder de vista. No hay que perder de vista lo que va a pasar en Colombia. Porque claro, todos conocemos cuál fue la postura de Álvaro Uribe durante sus 8 años de mandato. En enero de este año se rompieron las negociaciones. Recordarás tú que hubo algunos eventos, algunos atentados en Colombia, incluso en destacamentos policiales que se atribuía a la organización esta del Ejército de Liberación Nacional, que fue lo que produjo finalmente la ruptura de las conversaciones entre el gobierno de Duque y los líderes del ELN. Entonces, esa negociación, primero que dejó de tener como sede el Ecuador, y después finalmente en enero de este año se rompieron. Ajá. Sí. ¿Quién nos envía Roda Tipac? Que además él sigue muy de cerca, nuestro asiduo oyente, sigue muy de cerca lo de los episodios en Colombia. Nos envió un tuit de Iván Cepeda Castro, senador de la República de Colombia, defensor de la paz y derechos humanos. Dice en su cuenta: el anuncio de que retoma las armas un grupo de integrantes de las FARC no significa el fracaso del proceso ni la anulación de sus históricos logros. Por el contrario, esta nueva situación nos llama a perseverar con mayor decisión en la construcción de la paz total y definitiva. Yo, sinceramente, soy muy escéptico de lo que puede pasar en Colombia, y soy escéptico por el radicalismo de las partes. Claro. El radicalismo de las partes. Claro, esto no se debe únicamente a que el uribismo esté en el poder, sino también de que, sobre pretexto de que Uribe recuperó el poder y de que el Centro Democrático está hoy al mando del gobierno de Colombia, gente como Santrich o como Iván Márquez tiene el pretexto perfecto para volver nuevamente a las armas, ¿no? Digamos, el contexto es ideal para ambos lados, y lo que tú señalas creo que es lo que corresponde, ¿no? Cuestionar el radicalismo de ambas partes, de que no se pueden sentar a dialogar como en un momento si lo hicieran las FARC con el gobierno de Santos, ahora con el gobierno de Uribe y de Duque. Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, estaremos atentos a lo que pase en la hermana República de Colombia con este episodio. ¿Por qué se habla de esto? Porque evidentemente nos va a afectar. Nos afecta a nosotros, nos va a afectar, claro. Pues, pero por supuesto. Recuerden ustedes, durante los 8 años del uribismo, la aplicación del plan Colombia y el enorme número de desplazados colombianos en la frontera ecuatoriana. Si hoy estamos hablando del enorme número de desplazados venezolanos fruto de la crisis política y económica de su país, tratando de ingresar al Ecuador, algunos quedándose en el Ecuador y otros tratando de pasar al Perú y llegar hasta Chile, imagínense ustedes lo que podría pasar evidentemente con una reactivación o recrudecimiento de la violencia en Colombia. Podríamos reeditar la situación de los desplazados que ya la vivimos durante el gobierno de Uribe. O sea, no perdamos de vista estos temas, no son temas menores, no son temas sobre los cuales estamos lejos, estamos muy cerca de lo que podría pasar en la frontera
si es que eventualmente, ojalá eso no ocurra, las FARC confirman esta intención de retomar las armas. Por lo demás, jamás voy a justificar el uso de la violencia y el uso de las armas como un mecanismo para tratar de solucionar controversias. Siempre hay que apostar, creo yo, a la necesidad de buscar un diálogo. Pero por supuesto, fruto del diálogo hay que tomar una decisión, pero claro, pero es que tiene que ser así. O sea, no puedes pasarte toda la vida hablando y no llegar a un consenso. Hay un momento en el cual tendrás que tomar una decisión. Los gobiernos deben tomar decisiones, pero ojalá que esto no signifique el recrudecimiento de la violencia en la hermana República de Colombia. Bueno. Y son visiones y visiones, ¿no? Sí, por un lado tú sí, tienes sí, a Iván Márquez y por otro lado tienes a Rodrigo Londoño, que alias Timochenko, que él se manifiesta todavía a favor del proceso de paz. Ah, mira tú. Y lejos de la decisión de Santrich y de Iván Márquez. Y mira tú que Timoshenko en su momento fue una de las voces más radicales en la cúpula de las FARC. ¿Eh? ¿Cómo cambian las visiones? ¿Cómo cambian las visiones? Alias Raúl Reyes tenía una postura muchísimo más abierta al diálogo, muchísimo más permeable con la posibilidad de llegar a consensos. Timoshenko no. Y mira tú cómo ahora Timoshenko tiene una postura distinta a la de Iván Márquez, ¿no? Bueno, eso pasa en Colombia. Me quedé espeluznado por la nota periodística que di lectura hace minutos, publicada por el portal Informati. Sobre lo que ha pasado en Manabí. De verdad, no logro entender cómo puede haber tanto degenerado. ¿Ya? Un grupo de degenerados que se aprovecharon de una adulta mayor, de una mujer de 84 años de edad, encima enferma, con Alzheimer, para someterla, para violarla y para llevarse sus pertenencias, sus cosas personales. Ocurrió en la provincia de Manabí. De verdad de locos, contertulio. De verdad de locos. Estamos llegando a un momento en el cual, a mí al menos, no deja de sorprenderme este tipo de noticias. Probablemente haya un segmento de la sociedad que ya está, digamos, curado de este tipo de cosas o no le llama la atención. Yo no pierdo la capacidad de asombro. Cuando leo este tipo de noticias, a mí sí me espeluzna eso. Pero creo que van a tono con la descomposición de la sociedad. En contrapartida, tú diste lectura a la nota periodística a través de la cual se dio cuenta de la sentencia contra... Son tres, ¿no? 4 personas. Son cuatro. 4 personas. Dani Paul y John Alexander Ponce y Juan Andrés Madero. Ah, no, 3 personas. Son 3 personas. Sí, eran 4, pero uno lo tuvimos acá en su momento a su abogado. 2 hermanos y otro más. Uno fue, digamos, no fue vinculado al proceso porque se determinó que no tuvo relación con los hechos que provocaron la violación grupal de una mujer en un centro de, entre comillas, diversión acá en Quito. Hecho que ocurrió en enero de este año. Cosas que uno sí se pone a reflexionar, ¿no? Por un lado tienes lo que ha ocurrido en Los hijos de la persona encargada de cuidarle a la mujer. Qué loco, de verdad qué loco. Pero termina siendo finalmente el resultado a un niño, una niña. Recordarás tú que fue violada, ultrajada, violentada y además contagiada de una enfermedad. O sea, o sea, ¿qué placer pueden sentir estos animales? O sea, yo es que no encuentro además otra palabra para denominarlos. O sea, una mujer que además tiene Alzheimer, 85 años. ¿Qué tipo de placer te puede provocar hacerle daño a una persona tan vulnerable? Ya sea en este caso una adulta mayor o en otros casos bebés, porque hace días atrás hablábamos del caso de una niña de un año y 6 meses. Yo de verdad que no entiendo ya el nivel de descomposición que existe en la sociedad y este tipo de casos en donde la justicia tiene que ser totalmente rigurosa. O sea, en estos casos me parece que no debe haber contemplación alguna al momento de aplicar justicia. Totalmente de acuerdo. Ojalá, por ejemplo, los casos que dábamos lectura en la nota de Diario La Hora, tanto para los victimarios de Marta, de Juliana Campoverde y de Paola Moromenacho, ojalá sienten precedentes, ¿no? Para futuros casos que ojalá no se vuelvan a repetir, porque lo que uno desearía es que esto no vuelva a suceder, o sea, que ya no existan más mujeres violadas, que ya no existan más niños víctimas de acoso sexual, que ya no existan más casos como el de esta mujer de 85 años que fue atacada por 3, ¿no? 3 también son en ese caso. 3 degenerados que atacan a una mujer de 85 años. Yo no logro entender. No, yo tampoco.
¿Qué pasa por la cabeza de estos tipos? ¿Qué será el nivel de consumo de drogas, de sustancias, qué sé yo? De verdad, qué cosas, ¿no? Qué cosas. A ver, rápidamente un par de saludos. Nos escriben desde la provincia del Oro, desde Santa Rosa. Capital camaronera del mundo, Lenin Torres nos dice: estamos de fiestas patronales en honor a la Santísima Virgen Santa Rosa de Lima. Abrazos a la querida provincia del Oro y particularmente al Cantón Santa Rosa. Gracias por esa gentileza. También tenemos audiencia en Macará, en el sur de la patria. Desde la Centinela del Sur, allá en la provincia de Loja, nos escribe Elfer Rodríguez. Gracias por esas palabras, gracias por esa gentileza. Digo, hago esta pausita para estos saludos justamente porque nos escriben desde aquellos sectores a los cuales están en el sur del país. Coincidentemente, no, las dos provincias fronterizas, Loja y El Oro, no tenemos señal abierta ya, pero la posibilidad del internet y además el Facebook Live nos permite llegar justamente hasta allá. También por ahí tenemos un mensaje desde Guaranda, en la provincia de Bolívar, y desde Ambato. Llegamos hoy a este jueves, casi cerrando esta semana de labores con Tertulio, con estas noticias que hemos generado. Y con ayer no sé si sorprendió la postura del procurador y la presentación de la acusación particular contra, entiendo yo, están incorporados ahí Rafael Correa y otros. Sí, son 26 exfuncionarios. También están algunos ministros, Walter Solís, María de los Ángeles Duarte, está también la actual legisladora Viviana Bonilla. Lo que me llama la atención de la acusación de la Procuraduría es que sí se incorpora, a diferencia de lo que ha venido haciendo la Fiscalía, en la acusación a los empresarios privados que serían los que habrían entregado las famosas coimas, ¿no? Los supuestos aportes. Pero, por ejemplo, en el comunicado de la Procuraduría, si es que efectivamente hay una presentación, una acusación particular, ahí han puesto a Rafael Correa, Jorge Glass, Benicio Alvarado, María de los Ángeles Duarte, Alexis Mera, Viviana Bonilla y Walter Solís. Dice, así como también dice el comunicado en contra de varios empresarios y contratistas del Estado. Sería bueno, señor procurador, amigos de la Contraloría, sería bueno conocer quiénes son los empresarios o los contratistas involucrados sobre los cuales la Procuraduría ha presentado esta acusación particular. Es que es obvio porque omiten poner los nombres de los empresarios. Pero no, pues, pones el uno, pon todos. Claro. Pero pon todos. O sea, aquí se trata de es una consigna política. O sea, creo que para nada. Pues terminan siendo más mediáticos, ¿por qué? Porque los son actores políticos. Más conocidos porque son actores políticos. Pones los nombres de esta gente y no pones los de los contratistas privados. ¿Por qué? Porque digo, si hay un privado que incurrió en un acto de corrupción, tiene que aparecer su nombre, ¿o no? Claro. Si hay un privado, una empresa o una persona natural. Algunas personas nos habían escrito al Facebook y preguntan, ok, investiguen esto. Los sobornos son 2012-2016. ¿Y por qué no? Yo planteo la misma pregunta, aportes. ¿Por qué no es 2012-2017? Pone que esta investigación, el caso Sobornos 2012-2016, periodista Cristian Zurita y del activista Fernando Villavicencio. Por cierto, Cristian Zurita estuvo semanas acá hablando sobre esos temas. Tienes 3 publicaciones. La una, el caso Sobornos 2012-2016. La otra, el denominado caso INA Papers, que así le han llamado, pero en la publicación de la fuente se llamaba el laberinto offshore del presidente o del entorno del presidente, algo así, se refería a las empresas domiciliadas en paraísos fiscales que supuestamente tienen alguna relación con el entorno del presidente de la República. Y una tercera publicación que era el denominado caso Lucas Majano, con referencia a una calle del norte de Quito, en donde supuestamente allí se implementó el centro de operaciones de la campaña de Alianza País de 2017 y que supuestamente sirvió allí para la recepción de aportes económicos para la campaña de quien hoy ostenta la presidencia de la República. Pero claro, tienes 3 publicaciones y de las 3 solamente investigas una. Y una cosa adicional, en el caso 2012-2016, la única persona que fue candidata en ese entonces, aparte del 2013 que fueron Correa y Glass, claro, es Viviana Bonilla. Nadie más. Pero nadie más de las seccionales del 2014. Y ahí, participaron, ¿no? En todos los cantones y en todas las provincias. Estaba Baroja para prefecto de Pichincha, Barrera para alcalde de Quito, Granda para alcalde de Cuenca, por citar algunos ejemplos, ¿no? No solo estaba la señora Bonilla. Claro. Entonces, ¿cómo así es que solo se le involucra a ella? Sí me parece medio extraño, ¿no? Sí, pero son cosas que yo no pongo las manos de fuego por ninguno de ellos. No corresponde. Investiguen a quien, corresponde. como dice el gordito, se les cante, pero háganlo de manera correcta y respetando el debido proceso. Pero claro.
Por eso digo que investigar a quien sea. Ve, ni tú ni yo podemos poner las manos al fuego por nadie. Ni tú ni yo. Como tampoco podemos acusar a alguien sin fórmula de juicio y sin tener la prueba. Porque además, insisto, y no me voy a cansar de decirlo, aunque parece repetitivo, los periodistas no somos jueces ni fiscales, somos solo periodistas. Y los micrófonos deben servir para generar opinión en la opinión pública, pero no creernos los dueños de la verdad. Y lamentablemente esto no se entiende muchas veces. Pero en este caso sí llama la atención estos elementos que estoy señalando. Tienes 3 publicaciones similares del mismo portal y solo investigas una. Y no investigas asiáticamente, políticamente, no conviene investigar los otros temas. Pero deberían hacerlo por una suerte de transparencia. Si la Fiscalía investiga el uno, debería investigar los otros 2. Porque este país de verdad, aunque parezca una frase cliché, este país necesita un baño de verdad, sinceramente. Yo vengo años escuchando lo mismo cada vez y cuando, y siempre el denominado baño de verdad depende del momento político y de quién te está gobernando y de quién ostenta ese poder. Pero el baño de verdad, de verdad. Sí, o sea, no un baño de verdad, de una verdad maquillada o armada. Nunca ha habido un baño de verdad. Jamás. Jamás. No lo hubo. No lo hubo antes, no lo hay hoy y seguramente no lo habrá mañana. Soy totalmente escéptico de eso. O sea, cuando yo leo un comunicado de la Procuraduría donde citas a unos y mencionas a los otros de modo general, Hay un interés político, Revisen a entender por qué pasan estas cosas y cuál es el objetivo detrás de todos estos procesos judiciales, que termina siendo político. Como lo dijo Silvana Pastor en el caso Singue, es político. Como lo dijo ayer Carlos Soria en el caso de Olavini, es político. Como lo ratificó Juan Pablo Albán Alencastro, que no tiene nada que ver con ninguno de los casos. Hay muchos procesos judiciales que terminan siendo políticos, y son políticos, es eso. Sí, de acuerdo. La justicia está totalmente controlada e infectada de política, entonces no vamos a tener una realidad o una situación distinta, ¿no? Sí, totalmente. Habrá gente que aplauda, obviamente, esto, por supuesto. Obviamente la Procuraduría. Sí. Eso es innegable. Sí, de acuerdo. Bueno, voy a la pausa de esta entrevista de Lazo, deberíamos hablar mañana. Voy a hacer la pausa, ya lo tenemos a Fernando Carrión Mena en la antesala. Vamos a hacer una valoración de lo que está pasando en Quito. Triste por la eliminación de Liga de Quito, el arquitecto Carrión, pero igual madrugó y muy temprano para venir acá. Conversaremos con él sobre el presente y futuro de la capital, qué pasa con el Estatuto Autonómico. Más adelante también tendremos aquí en nuestra mesa de trabajo a César Montúfar. Gracias por la interacción. Esto es A Primera Hora por Majestad FM. No me corte, DJ, solamente déjeme enviar un saludo a Carlitos Vargas, compadre. Qué gusto. 59 años de vida cumple Carlitos Vargas. Le envío un abrazo, querido amigo, colega, compadre, qué gusto. 59 años, le envío un abrazo a Carlos Vargas, que hoy celebra el mejor de sus días junto a su esposa y a sus hijas. Un abrazo, Carlos. 6:49 en A Primera Hora. Ahora escucha Majestad FM. 1, 2, 3. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Con 50 en la mañana, hoy jueves 29 de agosto del 2019, antesala de nuestro aniversario. Mañana, Dios mediante, este espacio de noticias, este humilde espacio de noticias,
cumplirá 9 años ininterrumpidos al aire. Tendremos un programa especial, tendremos invitados, tendremos música, Contertulio va a cantar, Contertulio puso a Contertulio va a bailar. Contertulio puso a consideración de los tuiteros, de la comunidad tuitera, algunas opciones. La gente no quiere que hagas striptease. No, y la gente no quiere que cantes. Obviamente tendremos de 6 a 7 el tiempo para hablar sobre los temas de la coyuntura, y desde las 7 estaremos ya un poquito relajándonos, celebrando esos 9 años a los cuales llegamos gracias a la gentileza de Majestad FM, esta emisora que nos ha acogido durante todos estos años y nos ha permitido hacer periodismo. El periodismo, pues, que llega a sus hogares a través de la señal abierta y también de los canales digitales alternativos como el Facebook Live. Estamos también en Twitter a través de la cuenta @primerahora_s. Buenos días al señor arquitecto Fernando Carrión Mena, académico, planificador urbano, ex concejal de Quito. Y yo le preguntaba hace minutos si él efectivamente estaba colaborando con la administración municipal, porque no tenía claro aquello. ¿Cómo le va, arquitecto? Bienvenido. Bienvenido, arquitecto. ¿Qué tal? Les saludo cordialmente. Además, les felicito ya por estos 9 años cumplidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Usted ha sido parte de esos 9 años. Sí, yo he venido regularmente acá, así que estoy muy agradecido. Espero que sean muchos años más para poder venir también. Muy gentil. Oiga, usted es asesor del alcalde y quiero tener claridad sobre esa figura. Sí, bueno, no tengo el nombramiento de esa condición a estos primeros 100 días de la administración de Jorge Yunda. A ver, yo creo que aquí se puede hacer dos cosas. Una, por ejemplo, poniendo datos, él gana las elecciones con 21.35%, que es una votación bastante baja, pero Sedatos acaba de difundir una encuesta de opinión pública donde Cynthia Viteri, que ganó con el 53%, ha subido 3 puntos y este rato está con 56%. Y Jorge Yunda sube de 21 a 53%, lo cual es un salto, pero brutal, al menos en estos números de Sedatos. Esa puede ser una evaluación que, en otras palabras, nos diría que está relativamente bien. Por otro lado, ya haciendo una cosa más cualitativa, uno podría decir que en estos 3 meses hubo uno primero muy fuerte con mensajes prácticos, que significa la honestidad con el uso de los vehículos, los teléfonos, etcétera. Y después un segundo momento que vendrían a ser estos 2 meses siguientes, donde han empezado a salir algunas cosas, un poco más de contenido, pero todavía de una manera bastante frágil. Por ejemplo, el tema del metro, el tema de la recolección de basura, lo que ocurrió con agosto, mes de las artes, lo que se está planteando ahorita alrededor del... Tengo un reparo con respecto de este famoso plazo de los 100 días. ¿100 días son suficientes, le pregunto, arquitecto, para evaluar una gestión como la del alcalde? Y hablo del alcalde Yunda en este caso porque usted está colaborando con él, pero en general, digo, y sobre todo... en el caso de Quito, donde a Yunda le toca asumir el mando y el liderazgo de un municipio que estaba comprometido en el tema de su presupuesto por la construcción del metro, después de 5 años de una administración muy mala, que fue la de Rodas. Entonces, ¿son suficientes 100 días? Hay un ex candidato a la alcaldía que ya mismo va a estar con nosotros que dice que la paciencia se está agotando en 100 días. No, yo creo que, a ver, aquí hay una tradición, y es una tradición que viene desde Europa, desde Inglaterra, desde Francia, donde este tipo de fechas sirven para hacer evaluaciones. Y a mí me parece que eso sí es útil. Por ejemplo, hoy día Quito está evaluando estos 100 días, estos 3 meses. Y eso me parece que es bueno. Ahora, que eso sirva para definir una administración, yo creo que hay una gran distancia, porque aquí nuevamente comparando Quito con Guayaquil, Guayaquil recibe por arrastre quizás 2 cosas que son muy importantes. Una es que detrás de Cynthia Viteri hay un partido político y detrás de Cynthia Viteri hay un proyecto de ciudad. En el caso de Jorge Yunda, en el caso del municipio, pues no tenemos ni lo uno ni lo otro. O sea, Jorge Yunda llega sin una expresión política explícita y la crisis de Quito es tan fuerte que hace que no tenga un proyecto político, un proyecto de ciudad. Y un proyecto de ciudad no se construye de un día para otro. Pero me parece que lo de los 100 días sí es un buen ejercicio para hacer evaluaciones y que la ciudad, sobre todo, discuta la ciudad. Que usted dice, bueno, Quito está en crisis. ¿Qué tan profundo? Ahora que está ya, usted que es un conocedor primero, un estudioso del tema del urbanismo, de la planificación de la ciudad, pero ahora viendo ya desde adentro, ¿qué tan grave es la crisis de Quito?
No, es muy singular. Puedo poner algunos elementos que conforman esta crisis multidimensional. Por ejemplo, no producen ingresos, están a pérdida. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el caso de la del Camal, el caso del mercado mayorista y otras más. Después tenemos, por ejemplo, en el manejo de la basura, dos empresas que incluso tienen lógicas absolutamente distintas. En el caso de ciertos temas en particular, por poner un ejemplo, el caso de planificación, hay 4 dependencias que trabajan planificación, o el caso del a eso hay que sumar. Es muy engorroso, me imagino. Sin ¿no? duda, sin duda. A esto hay que sumarle el tema presupuestario, es decir, prácticamente no ha quedado recurso alguno para que el municipio pueda terminar siquiera este año, porque el financiamiento del metro prácticamente se llevó absolutamente todo. Y después ya cuestiones de crisis de los servicios, es decir, cuando uno hace una encuesta de opinión pública, la población dice básicamente 4 cosas. El tema de seguridad, que en estos días incluso se han incrementado, el tema del transporte público, movilidad, el caso de la basura, y una de las cosas que más me preocupa a mí es el tema del empleo. Y aquí yo ensayaría una hipótesis: el empleo se ha caído en Quito principalmente luego de la crisis del 2016, de los famosos estos commodities que se produjo en general en América Latina, y luego la salida de la crisis también ha producido esto. Porque la ciudad más impactada de esto es justamente Quito. Porque es el centro político. Porque además aquí se expresa el tema del desempleo con mucha fuerza. A ver, no digo que no se exprese en todo el país, pero aquí es donde está el grueso de la burocracia. Pero Fabricio, Quito ha sido definida como una ciudad político-administrativa básicamente por el tema del empleo. Si eso se pierde, ¿y cuál es el problema hoy día? Que la capacidad del empleo estatal se cae, pero también la capacidad del empleo privado. Y entonces Quito tiene hoy día tres grandes problemas respecto al empleo. Uno es la reducción, la contracción del empleo formal. 2, el incremento del empleo informal. Y 3, esta gran cantidad de migrantes venezolanos y colombianos que han llegado a Quito, que empiezan a copar los espacios de la gente que vive en Quito. Y los espacios públicos también, ¿no? Y por los eso espacios encontramos mucha públicos. gente en los semáforos, en los parques, Sí. en los bulevares. Sí, sí. Entonces yo diría, eso es más o menos el contexto de la crisis que le ha tocado recibir al alcalde Yunda, ¿no? Ahora, hay gente que dice que las medidas adoptadas por el alcalde son solo anuncios. El tema, por ejemplo, de convertir a la administración en pet friendly, o el tema de eliminar la reina de Quito, o el tema de el pico y placa, o sea, O los operativos ahora de los operativos de retiros control, estacionados. exactamente, de los vehículos y las intervenciones de estas winchas y estas plataformas de levantándose los autos, que son solo anuncios, pero que no se ve ya en la práctica ejecución y administración municipal. O sea, digo, hay que entender, no son 100 días, en 100 días no van a pavimentar los miles de kilómetros de asfalto que estaban dañados en la ciudad. A ver, yo creo que efectivamente es así. Y aquí puede haber un problema todavía de ir comprendiendo lo que significa la política urbana municipal. Pongamos el caso de la repavimentación. Lo que tenía que haber hecho el municipio era publicitar la pavimentación. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Que no había plata para la pauta, pues. Pero que no había plata, evidentemente. ¿Cómo publicitamos? Pero ¿qué es lo que ocurrió? No se publicitó un beneficio, y lo que se generalizó fue una restricción, la discusión de una restricción. Y yo creo que aquí hubo problemas de parte del municipio. Y no solo que se produjo esta cosa ambivalente, por decirlo de alguna manera, sino que en el momento de definir las horas también hubo falta de coordinación. O sea, un funcionario decía una hora, otro funcionario decía otra, y un tercero decía otra. No había un discurso unificado. Exactamente. Y eso generó mucha confusión. Sí. Entonces, yo creo que eso efectivamente ha pasado, y espero que se vaya corrigiendo con el avance del tiempo, en la medida que se vaya aprendiendo a gobernar. Bueno, pero estas son medidas aisladas, y hay un segmento de Quito que siente que no hay un proyecto de ciudad, sino que simplemente se toman medidas aisladas. Es que nos está diciendo que efectivamente Claro. no hay un proyecto de ciudad, pues que Yunda llega sin partido político y sin proyecto de ciudad, y en realidad la administración municipal anterior le dejó a Quito sin rumbo, o sea, no sabíamos a dónde íbamos. A ver, aquí nuevamente comparando con Guayaquil, ¿qué nos queda de estos 100 días? Yo no voy a comparar con Guayaquil. Le digo una cosa, yo el otro día escribí eso en redes.
A mí me parece perverso hacer una comparación de la administración de Quito con la de Guayaquil por todas las consideraciones que usted ya las ha mencionado y que yo las comparto plenamente. O sea, en Guayaquil tiene una misma línea política desde el año 92. Hay un proyecto de ciudad. Para bien o para mal, hay un proyecto de ciudad, que no lo hay en Quito. Exacto, pero la política tiene que hacerse de forma comparada también, ¿no es cierto? Aunque sea odioso, ¿no? Aunque sea odioso, pero me parece que eso es así. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha hecho Cynthia Viteri de manera relevante en estos 100 días? Uno, una crisis importante con el gobierno nacional respecto a la seguridad. Cynthia Viteri triunfa frente al gobierno. En el caso de la relación del gobierno frente a Quito, el gobierno triunfa frente a Quito. Entonces aquí hubo algún problema. El segundo caso del trabajo de Cynthia Viteri ha sido la basura, que es una cosa fracasada, porque hacen una convocatoria y no le funciona. Sin embargo, su imagen es muy buena. En el caso de Jorge Yunda, quizás lo que tiene es una dispersión de acciones, por el problema justamente de que todavía no se sabe definir los ejes estratégicos de una gestión. Y por una conformación del consejo también dispersa. Sin duda. No tiene un consejo a su favor o con un bloque político. Tiene un bloque de 3 en un consejo de 21. Exacto. O sea, es fuerte. Nuevamente, las comparaciones odiosas. Cynthia Viteri tiene mayoría en el consejo. Sí, de acuerdo. Entonces, todo eso hace que estos 100 días, sin duda, sean muy complejos, muy difíciles, pero yo creo que muy necesarios para que la gente discuta Quito. Uno de los problemas que tenemos con los medios de comunicación en Quito es que aquí se siguen mucho más los actos nacionales. ¿Y por qué? Porque aquí está Es el centro político. Claro. Y ese es un problema, por ejemplo, para la discusión en el Estatuto Autonómico respecto de lo que significa la autonomía en Quito. Cómo separar ciudad de capital. Entonces, gran parte de las discusiones en Quito son aranceles, tasas. Claro. Y si ustedes se ponen a ver en estos 100 días, yo creo que los medios de comunicación, a favor y en contra del alcalde Yunda, se han centrado en la ciudad de Quito. Y eso me parece que ha sido un aporte sin duda muy importante. Pero es el haberse centrado en la ciudad de Quito, usted quizás lo identifica como parte de una agenda para tratar de desprestigiar o deslegitimar al alcalde, porque yo sí me he encontrado algunos mensajes, digamos, algo extraños, ¿no? Comparando el otro día, por ejemplo, los titulares de los 100 primeros días de Rodas. Ese era el titular de los medios. Evaluación de los 100 primeros días del alcalde Rodas. Acá nos encontramos con titulares como los 100 primeros días del inusual alcalde de Quito, o 100 días de aperro, o cosas por el estilo. Entonces, hay una connotación distinta, arquitecto. Sin duda, y aquí quiero introducir una cosa que me parece que es clave, pero absolutamente clave en la administración de Rodas. Quito tiene por primera vez un alcalde de extracción popular. Creo que ahí está el origen de muchas de estos relatos y de estos discursos de parte de los medios de comunicación. Quito siempre ha tenido alcaldes de las élites. Esta es la primera vez en toda la historia de Quito que hay un alcalde de extracción popular. Y no solo pero eso. Gustavo Ordoriza no era clase media alta. Hay lo que se ve. Era propietario de una radio, pero Yunda también. Sí, hay lo que se le compara con Gustavo Ordoriza, porque los dos son radiodifusores, ¿de acuerdo? Pero Jorge Yunda es campesino. Es de Guano. Es de Guano. Ayer conversando esto, él me decía, no soy de Guano, sino de Guanajuato. Claro, Quito tuvo alcalde a Durán Bazén, Álvaro Pérez, a Mauad, a Paz. Exacto. A gente que está vinculada siempre con el Partido Liberal, del Partido Conservador, del Partido de Izquierda Democrática, de la Democracia Popular. Y de aquí aparece. Y ahora llega Yunda, y Yunda me parece que es un apellido. Pero brutales. De una supremacía impresionante, de un clasismo impresionante, de un racismo increíble. Y ahora, por ejemplo, vi un meme la semana pasada donde Jorge Yunda está parado con unas 4 o 5 personas y él usa chancletas. El tipo que le hace el meme le marca las chancletas y les dice, ¿esto nos representa a nosotros? Pregunta. Yo digo, si eso estaba puesto un tipo, eso es una cosa clasista. Y eso le está produciendo, obviamente, estas distorsiones, porque Quito sigue siendo una ciudad de clase media y una ciudad bastante aristocrática. Ahora, lo que a mí me parece y que le ha dado resultado al alcalde Yunda es que sus respuestas han sido muy auténticas y que no es un tipo prefabricado. Y esas respuestas auténticas han descolocado, por ejemplo, a un par de periodistas o medios de comunicación que han caído en un juego
que les ha hecho pasar muchísimas vergüenzas. No, Porque no han sabido responder a un tipo que finalmente es auténtico. Porque por más plata que pueda tener Yunda, yo sí lo ubico como usted acaba de decir. Es un tipo de clase popular. Y se identifica muchísimo más con el conductor del taxi que le escuchaba todos los días. Clarísimo, eso es clarísimo. Es esto que yo decía, Quito es una ciudad de clase media, de burócratas, y es una ciudad aristocrática. Entonces de pronto viene una persona que introduce perros. En un momento donde el tema ambiental tiene un peso gravitante. Y no solo que introduce los perros, sino que introduce una categoría analítica como la fauna urbana. Y eso es una modificación sustancial. Defensor de los animales, es animalista, tiene, me parece, 7 perros en su casa. Él nos ha puesto a discutir sobre el tema de los animales. Pero en la municipalidad, la alcaldía de Yunda tiene ya un plan para resolver la problemática de la fauna urbana. Es compleja esa problemática, ciertamente, pero hay un plan para eso. Un plan de esterilización, por ejemplo. A ver, yo diría 2 cosas ahí. Una primera es que todas estas cosas de la fauna urbana es vista como si impulsara un campesino. Entonces ya tiene una carga negativa. Lo segundo, yo creo que ahí sí hay un problema, porque lo que se ha hecho es lanzar una serie de consignas, una serie de lemas, una serie de acciones, donde reclaman efectivamente una política explícita. Por poner también un ejemplo, el caso de las winchas, que a mí me parece que es muy bueno, pero eso, por ejemplo, si estuviera enmarcado en un discurso, en una política de respeto del espacio público, la cosa sería muy distinta. ¿Y qué es lo que están haciendo entonces ahora? Simplemente lo que han hecho es retirar los vehículos mal estacionados porque están infringiendo la ley, que es cierto. Es cierto. ¿Y así se genera cultura? O sea, también la ley ayuda a generar cultura, sin duda. Ahora, hay un tema que está siendo cuestionado a propósito de la utilización de las famosas winchas de arquitecto, y es que detrás de eso hay un negociado. Porque claro, las winchas cobran por cada viaje y por cada kilómetro recorrido. Debería también aclararse aquello, ¿no? Sí, claro. ¿Hay o no hay un negociado? Claro, ¿Quién está eso detrás tiene de que, eso tiene que aclararse, eso tiene que aclararse. Ahora, lo que ocurre es que siempre que hay una medida de acción de política pública, como este tipo de cosas, aparece la contestación, y como hoy día hay un escenario de corrupción que se ha legitimado, pues todo termina discutiéndose de esa forma. Y me parece que ahí sí hay un error garrafal. Pero en el fondo, Fabricio, yo estoy absolutamente de acuerdo. Sí, lo que se necesita es construir detrás de cada una de estas cosas políticas explícitas. Claro, estamos hablando de este tema. El tema de la movilidad, por ejemplo, sí, hay una... Pero, por ejemplo, el argumento de algunos es, en Quito no hay donde parquear. No puedo dejar el auto en mi casa porque no tengo un sistema eficiente de transporte público. No son temas menores. Lo que dice la gente, más allá de que uno puede discrepar o no con algunas visiones, termina siendo real. Quito no es una ciudad que tiene la suficiente cantidad de sitios para parquear, sitios legales, y luego la eficiencia o eficacia del transporte. ¿Por qué? Porque no nos interesa estimular el uso del vehículo, ¿no es cierto? Pero todo esto tendría que tener una política atrás. Ese es el tema. Por ejemplo, no hay estacionamientos porque deliberadamente no queremos que haya estacionamientos, porque deliberadamente... ¿Cuánto tiempo más debe esperar la ciudad para conocer estas políticas ya más integrales, este plan más integral de ciudad? No, yo creo que ya están saliendo cosas. Por ejemplo, sobre el tema de movilidad, sobre el tema del metro, me parece que hay líneas directrices relativamente claras. Por ejemplo, hay 3 cosas respecto al metro que son claves. Una, el tema de tarifas, que no es una tarifa del metro, sino es una tarifa de la movilidad en la ciudad de Quito, es tan complicado como eso es. Una segunda cosa es quién va a ser la administración del metro. Aquí se tiene ya tomado una decisión respecto de que tiene que ser una alianza estratégica, que yo creo que ese es un paso interesante. Entonces ya se empieza a ver ese tipo de cosas. Obviamente, como decía Alex hace un rato, 100 días es muy poco. Sí. Y 100 días uno mete las patas. Yo creo que es así. Y a través de eso uno también va aprendiendo a corregir esos errores. Lo importante aquí es ser autocrítico, hacer evaluaciones y escuchar a la gente. Oiga, antes de cerrar, saliéndonos un poco sino bastante del tema de Quito y del municipio, nosotros comentábamos hace un momento al inicio de nuestro noticiero esto que se ha anunciado en horas de la mañana en Colombia, y el recrudecimiento de la guerra interna, y de que nuevamente Iván Márquez y Santrich retomarían las armas y que las FARC se van a recomponer. El acuerdo de paz parece que no va más. Y usted es un estudioso también del tema de los conflictos en la frontera y la seguridad. El Ecuador, ¿cómo tiene que reaccionar en el ámbito de la seguridad después de estos anuncios últimos en Colombia? Bueno, en primer lugar es bastante complicado recibir ese tipo de información, es preocupante.
porque el proceso de paz ya lleva casi 7 años en Colombia. Y los resultados han sido favorables, es decir, el nivel de violencia en Colombia bajó a la violencia que tenían hace 44 años. Sí, fueron resultados muy, muy interesantes. Lo que ha ocurrido es que de lado y lado no se han cumplido. Por parte del Estado, por ejemplo, las zonas donde 12 grupos irregulares, pues se disputen esos espacios, que a la larga es disputar la zona de producción de cocaína más grande del mundo, porque de eso estamos hablando. Y llegó Iván Duque a la presidencia de la República y no profundizó el proceso de paz, sino más bien me da la impresión que hizo todo lo contrario. Y en este caso hemos entrado en una polarización, si se quiere, entre el incremento del bandolerismo y el incremento de la lucha guerrillera, porque también en el proceso de paz estaba el ELN y estaban ya bastante avanzadas las conversaciones, pero de pronto se rompe eso. Hoy día las declaraciones del otro Iván, de Iván Márquez, es que retoma las fuerzas de las FARC, con lo cual tendríamos dos grupos relativamente importantes nuevamente, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Yo creo que para nosotros es más complicado el ELN porque está apostado principalmente en las zonas Putumayo. En Putumayo, en las zonas de frontera con el Ecuador, donde están los oleoductos del petróleo colombiano. Y entonces eso puede generar mayores problemas. Yo creo que no es una noticia buena para Colombia, para el Ecuador y obviamente para América Latina. Totalmente de acuerdo. Arquitecto, gracias por Muy estos amable, minutos. arquitecto. Muy gentil. Vamos a hablar de Emelec también. Y de la Liga también. Bueno, no nos fue mal. No nos fue ¿Cómo mal. que no les fue mal? Pero ustedes pierden, según el entrenador que tienen, con un equipo que tiene un fútbol primario. Primitivo. Primitivo. Dijo Rescalo. Gracias a Fernando Carrillo Mena por esta entrevista. Rápidamente, el ex concejal Carlos Páez, a propósito de este diálogo, nos escribió. Siempre escucha la señal de A Primera Hora y me compartió justamente una información. Hay un montón de información técnica, dice Carlos Páez, sobre estacionamientos urbanos desde hace décadas, en inglés y en español, de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, y todo coincide en que no es la solución sustentable incrementar número de plazas, sino aprovechar mejor el suelo y racionalizar el uso del auto. Gracias por ese aporte de Carlos Páez para el debate público. Gracias también al arquitecto Fernando Carrión. Al volver, César Montúfar en nuestros micrófonos. Ahora escucha Majestad FM, la soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Muy bien, 7:17, calma, que estamos nuevamente en Facebook, estábamos cambiando un cablecito ahí para mejorar la señal. Pero seguimos con la misma transmisión. Sí, seguimos con la misma transmisión, no se ha caído la transmisión por si acaso, por ahí José Luis nos decía que se quedó sin señal. No, tranquilo, ya estamos nuevamente con ustedes. También estamos en Twitter Live, a través de la cuenta @primerahora_SI, por cierto, estamos con la señal abierta de Majestad para Pichincha, Manabí y Esmeraldas. Igualmente la opción de www.radiomajestad.com. Escuchamos a Fernando Carrión con una visión
Vamos a escuchar una visión crítica respecto de los primeros 100 días de Jorge Yunda en la administración municipal. El ex candidato a la alcaldía de Quito, César Montúfar, visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, buenos días. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, un gusto estar con ustedes en esta mañana. ¿Por qué César Montúfar ha asumido una actitud crítica respecto de los primeros 100 días de Jorge Yunda en la alcaldía? Bueno, lo primero que quisiera decir es que mi buen amigo Fernando Carrión, o con mi buen amigo Fernando Carrión, tenemos muchísimos puntos en los que estamos muy de acuerdo respecto a la visión que se puede tener de estos primeros 100 días de la alcaldía de Yunda. Pero en términos generales lo que yo diría es que en realidad estos primeros 100 días poco nos dejan a los quiteños respecto de lo que realmente esperábamos o lo que Quito necesita. Y Quito necesita, y viene necesitando desde hace algún tiempo, es una visión muy clara para resolver temas y desafíos muy pero muy graves. Creo que la ciudad, y todos estaremos de acuerdo con eso, atraviesa una crisis muy fuerte en el tema de seguridad. Y frente al tema de seguridad, lo que se ha hecho me parece que es exactamente lo contrario de lo que se debía hacer. Hay un tema muy grave en relación a los temas de productividad, los temas de innovación. Es una ciudad en la que a la que le ha impactado de manera muy pero muy fuerte la crisis económica nacional. Es la ciudad más sensible a los vaivenes de la economía nacional. Es una ciudad que tiene problemas en sus servicios públicos fundamentales. El tema basura, creo que es un tema que viene siendo un legado muy pero muy preocupante, no solo de la administración de Barrera, sino de Rodas, sino de las administraciones pasadas, y frente a eso se ha hecho muy poco. Y frente a temas importantes como por ejemplo la estructura municipal, el tema, todos en campaña hablábamos de la tramitología, de la obesa estructura del municipio. Se han hecho, yo diría, se ha hecho absolutamente nada. Hay cosas positivas, por supuesto. Yo creo que precisamente el proceso que lidera Fernando Carrión en el tema del estatuto autonómico es algo que rescatamos. ¿Usted sí se ha sumado a ese proceso? Sí, he participado en algunos, hubo la semana pasada un evento que me pareció realmente muy importante, muy interesante. Creo que la firma de la segunda fase del proyecto Vindobona es un tema estratégico y fundamental para la ciudad. Creo que entre los temas positivos del que yo también rescataría es esta urgencia, esta premura que el alcalde ha impreso en el tema de la regularización de barrios. Me parece que es un tema relegado que también hay que mencionar. Y el tema de la fauna urbana en términos de la preocupación, la sensibilidad, que creo que es un punto de partida para el debate público. Sin embargo, como usted mencionaba, Fabricio, hace un momento, uno se pregunta realmente cuál es el programa o el plan general que hay detrás, porque la fauna urbana no es solamente el tema de los perros y gatos abandonados. Frente a eso, otras ciudades sí han tenido una propuesta muy clara respecto a cómo abordar, pero el problema de la fauna urbana o el tema de la fauna urbana en Quito, que es una ciudad, además en que lo natural y lo edificado está absolutamente fusionado, en que somos un distrito en donde existe una ruralidad muy pero muy generalizada, profunda y hermosa, es mucho más allá que estos actos simbólicos. Así que yo diría, en realidad, el balance que haría estos primeros 100 días es un balance bastante negativo. Ese balance, hay mucha gente que ha sido crítica con usted, doctor, porque dicen... Me parece bien que sean críticos. Es como un poco desmedido y un poco exagerado decir que a los 100 días el tiempo se le está agotando a Yunda. Se le está agotando, yo diría, el tema de la expectativa que puede generar un alcalde, una nueva administración. Y creo que eso un poco es por la gravedad de los problemas que tiene Quito. Me parece que en realidad un alcalde que asume un puesto de responsabilidad pero tan serio, tan grave, me parece que tiene que estar consciente de que aquí no es el tema de en 2 años, 3 años, 4 años poner recién el carro a funcionar para poder atender los problemas. Yo creo que quizá la ansiedad que sentimos muchísimos quiteños tiene que ver con la gravedad de los problemas de la ciudad. Pues pasamos 5 años viendo cómo la ciudad iba de tumbo en tumbo, pues con no Rodas, solamente 5 años, 10 años. Y con Rodas la gente no fue tan yo sí fui tan muy rigurosa. Crítico. Yo sí fui muy crítico. Sí fue crítico con Rodas. Rodas. Por supuesto, incluso tengo una denuncia penal en contra de Mauricio Rodas. Entonces, yo me acuerdo de usted más bien como aliado de Rodas en 2013, siendo candidato a la Asamblea por Suma. Cuando era candidato a la presidencia.
pero desde el momento en que, desde antes de la campaña electoral y durante su ejercicio de alcaldía hemos sido muy críticos con Rodas. Creo que he sido la única persona que le he hecho además una denuncia penal, así que por el caso de Odebrecht, por el tema del metro de Quito. Tema del metro de Quito que hoy no está siendo fiscalizado como debería por el Consejo, por ejemplo. Yo creo que sí, yo creo que es una vergüenza en realidad. Primero, una vergüenza del alcalde, que una vez que ya existe evidencia muy seria, muy fundamentada, que es la que yo presenté durante la campaña, que después fue, digamos, ratificada y ampliada por la investigación de algunos medios periodísticos. Básicamente La Posta publicó un reportaje especial respecto a eso. Luego del pedido y la exigencia de reapertura que se ha hecho y que hicimos junto a Fernando Villavicencio para que la Fiscalía finalmente reabra esta investigación que fue archivada, es realmente vergonzoso, por ejemplo, que el alcalde no haya asumido este tema. Fíjese que aquí estamos hablando de un hecho de corrupción que evidentemente se da en el contexto, un contexto muy complejo de que la ciudad está culminando una de las obras más importantes en su historia, quizá la más importante, que es la del metro. Una obra que además ha sido cuestionada no solamente por el tema de los costos, por el tema de la posible corrupción con la que habría motivado su construcción, sino también por los posibles, hay que investigar daños patrimoniales que se pudieran haber causado en el centro de Quito, y además toda la problemática social igualmente en el sector de Solanda, en el sur. Es decir, es un tema muy complejo. Y el alcalde, por ejemplo, y el consejo igualmente, tienen la obligación. Aquí no es un problema no es un tema de escoger, de si el alcalde quiere o no meterse en el tema, como él equivocadamente dijo. Él tiene la obligación de asumir el liderazgo de la ciudad, de representar el bien público de la ciudad. ¿Usted cree que el alcalde no ha asumido el liderazgo de la ciudad? Es que no ha asumido. Yo creo que ¿De modo general o para este tema en particular? Yo creo que en este tema en particular es patético, pero en modo general me parece que no lo ha asumido. Porque en Quito, en realidad, eso es uno de los problemas. Ustedes hace un momento mencionaban. El problema del liderazgo del alcalde de Quito no es un problema solamente es un problema que se viene arrastrando desde mucho tiempo. ¿Sí? Yo diría viene arrastrándose desde la segunda fase de la administración de Paco Moncayo, cuando en realidad frente al advenimiento y consolidación del autoritarismo correísta, más bien la alcaldía de Quito tuvo una postura, yo diría, de bajar la cabeza, de transformarse casi como en una alfombra de este proyecto, esa planadora autoritaria que se instauró en la ciudad y en el país. El perder la función de capitalidad. Hace un momento Fernando Carrión hablaba de ¿qué es una ciudad capital? ¿Qué debe encarnar una ciudad capital? Una ciudad capital encarna los valores fundamentales de un país. Y el alcalde de Quito tiene la obligación, no solamente diría moral, sino política, de representar esos valores. Y esos valores tienen que ver con no hacer oposición al gobierno. Yo no estoy hablando de que el alcalde tiene que ser contradictor del gobierno, pero tiene que representar esa visión y esa postura y esa identidad que tiene que tener, ese peso específico que tiene que tener la capital y el alcalde frente a lo que es la política y el Estado de la nación. ¿Expresado de qué manera? ¿Cómo debería expresar el alcalde entonces ese liderazgo? En el tema seguridad. Ajá. Hace un momento Fernando Carrión hizo una muy interesante. ¿De cuál fue la postura de Cintia Viteri y de cuál ha sido la postura del municipio de Quito? Yo diría que los quiteños estamos sufriendo una crisis de seguridad. Es casi a diario. El otro día estuve en la Floresta comiéndome una tripa whisky en el Parque Navarro. Ajá. Y justo en ese momento atravesaba una marcha por el asesinato que ocurrió el fin de semana, una persona adulta mayor. Fíjese a lo que hizo, al acuerdo que llegó con la ministra del Interior y el alcalde. Fue un acuerdo para que el municipio de Quito preste mayores servicios y se haga cargo logísticamente de las UPCs que hay en la ciudad. ¿Qué es lo que el alcalde, es decir, el municipio de Quito casi convertido en un apéndice de las necesidades que tiene el Ministerio del Interior y la Policía con respecto a cumplir sus funciones y atribuciones? ¿Qué es lo que tiene que hacer el alcalde? ¿Qué es lo que debería hacer el alcalde? ¿Qué es lo que propusimos? Nosotros le enviamos al alcalde de Quito la propuesta que hicimos una vez que terminamos se terminó la campaña electoral y él resultó vencedor. Y por lo tanto, todos los quiteños tenemos la obligación de colaborar con el alcalde porque el éxito del alcalde es el éxito de la ciudad. ¿Qué es lo que nosotros proponíamos? En primer lugar, es necesario que en Quito exista el número de policías que los estándares internacionales señalan. En Quito existen 1.200 policías menos de los que deberían existir.
Eso es un tema importante. Lo dijo aquí en estos micrófonos. En segundo Ricardo lugar, Camacho, por ejemplo, el alcalde de Quito, y ahí debería ir más bien el acuerdo con la ministra del Interior, debería tener un control mucho más, diría, claro, de lo que se denomina el cuadro de mando integral. Es decir, el alcalde de Quito debería exigir al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional que en los sectores de mayor inseguridad, en los pocos en donde los quiteños cotidianamente somos asesinados o robados o ultrajados, exista mayor presencia policial, y el alcalde debería estar tras de eso. Es decir, debería haber un liderazgo mucho más claro. Usted me decía, ¿en qué consiste ese liderazgo? Consiste en eso. Si uno compara la postura del alcalde de Quito con la postura de la alcaldesa de Guayaquil, veo una diferencia muy grande. Y a eso me refiero precisamente en el tema de que el alcalde de Quito tiene que tener un liderazgo para realmente resolver los problemas que tiene Quito. Ahora, también a eso el arquitecto Carrión encontraba una respuesta, ¿no? El hecho de que detrás de Cintia Viteri hay una plataforma política muy fuerte, muy grande, que como bien lo recordaba el contertulio, viene gobernando Guayaquil desde 1992, desde el Partido Social Cristiano. Hay una organización política muy fuerte que data de mediados del siglo pasado. Atrás de Yunda no hay una plataforma política y es un alcalde que llega con una votación de un poquito más del 21% que está tratando ahora mismo de legitimarse y de ganar un poco más de liderazgo dentro de la ciudad. O sea, son 100 días recién, ¿no? Yo ahí pues regreso a lo que decía hace un momento. Creo que todos los quiteños tenemos la obligación de colaborar para que esta administración sea un éxito. Creo que en ese sentido me parece que todos, yo no me gusta mucho esta frase, pero voy a utilizar, sacarnos las diferentes camisetas políticas, ¿no? Yo creo que uno con la camiseta política que tiene el deber de colaborar con la autoridad para que las cosas funcionen. Pero me parece que en este caso, lastimosamente, y a eso también me refiero en el tema de liderazgo, no ha habido una propuesta desde la cual podamos discutir. En el tema del estatuto autonómico, por ejemplo, sí la hay. Entonces, frente a eso, que fue una propuesta que hice yo y otros candidatos durante la campaña, va a haber, yo espero que de aquí, según lo que he escuchado, en 2-3 meses ya una propuesta. Sobre esa propuesta vamos a discutir, vamos a decir, nos parece correcto esta parte, va a haber un debate público. Pero en los demás temas no existe nada. En el tema de la fauna urbana voy a poner en este momento el caso. Regalar perritos a personalidades es un bonito gesto. A mí me gustó, por ejemplo, el gesto del alcalde cuando se presentó con su mascota a la posesión. Ya, es un bonito gesto. Da cuenta de una sensibilidad de la que todos hoy que somos parte y queremos, además, y es necesario propender y promover. Pero ¿de qué plan estamos hablando para poner? No hay que darle un poquito más de tiempo al alcalde Yunda, tomando en cuenta esa consideración que citaba el contertulio, el hecho, insisto, de que yo no estoy de acuerdo, y es un criterio personal, que se compare a Quito con Guayaquil por las consideraciones que ya se han mencionado. O sea, en Guayaquil hay un proyecto político desde el año 92 que se mantuvo comenzó con Febres Cordero, se mantuvo con Nebot y hoy se mantiene con Cintia Viteri. No es el caso de Quito. No hay que dar un poco más de tiempo a Yunda. Por supuesto que hay que darle más de tiempo. Y eso es lo que creo que todos los quiteños estamos haciendo. Pero eso significa que hay que comenzar a señalar también sus limitaciones, así como también sus aciertos y sus errores. Y una cosa, Fabricio, con la que estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo no estoy tampoco de acuerdo con que hay que comparar a Quito con Guayaquil. Pero muchos medios de comunicación han dicho eso. A Quito hay que comparar con las otras capitales latinoamericanas. O sea, es decir, la comparación de Quito no tiene que ser ni con Guayaquil, ni con Medellín, ni con Porto Alegre. Tiene que ser con Bogotá, con Lima, con Ciudad de México, con Santiago de Chile, con Buenos Aires, porque somos una ciudad capital. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero con relación al tiempo, yo creo que es fundamental darle más tiempo, pero precisamente eso significa o pasa por señalar lo que consideramos son sus desaciertos, son sus errores, y creo que en este caso me parece que además del Consejo ya comienza a tener una responsabilidad, y eso es un punto fundamental. ¿Cuál es la postura de los 3 concejales de la concertación en ese Consejo de 21? Nosotros venimos trabajando de manera articulada. Mire, en el caso, por ejemplo, de las denuncias que nosotros realizamos en el tema de Brecht, hubo una muy importante participación de Fernando Morales, es concejal de Quito, por concertación de Omar Ceballos, igualmente de parte de la Comisión de Movilidad. Y a propósito de esas denuncias, doctor Montúfar, ¿por qué la Fiscalía no les ha dado seguimiento? Ya entro a eso, pero quisiera hablar un poquito del bloque de concejales de concertación. Se logró, digamos, que hubiera una sesión, que la Comisión de Movilidad nos recibiera en Comisión General. Nosotros asistimos a esta reunión y la comisión de movilidad resolvió
pedir al alcalde Yunda de que este tema sea tratado en consejo, para que el consejo tome una posición. Entonces, a lo que voy, antes de entrar a la pregunta de la Fiscalía, es que en realidad el alcalde en estos 100 días todavía no ha despegado, y creo que eso tenemos que hacer un juicio crítico, constructivo, para que corrija los errores y comience a trabajar. Pero dado que el Consejo es un órgano de fiscalización, el Consejo es el llamado a institucionalmente ejercer esa función para que se tengan que hacer, para que se puedan hacer los correctivos que se tienen que hacer. Correcto, lo que decía Alexis, el tema de Odebrecht. A ver, mira, es un tema importante. Mira, estamos hablando de que, y eso fue lo que yo presenté durante la campaña electoral, yo presenté evidencia de que hubo pagos ilegales para la contratación del Metro de Quito. Y después el portal La Posta presentó evidencia adicional en el que se mencionó no solamente lo del Metro de Quito, sino también la Ruta Viva, y se habló de montos, aproximadamente entre 5 y 7 millones de dólares habría habido en términos de sobornos. Nosotros solicitamos e insistimos a la fiscal general que reabriera la investigación que fue archivada en contra de Mauricio Rodas y otras personas por el Metro de Quito. La fiscal ya abrió ya está reabierta, pero nada ha pasado en adelante, es decir, está paralizada. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? ¿Qué es lo que nosotros hemos dicho? Aquí hay una responsabilidad del alcalde. El alcalde es el representante legal de la ciudad. El alcalde debería convertirse no por voluntad, sino por obligación en parte de este proceso. Pero si la Fiscalía ya tiene su denuncia, también debería poner de parte, ¿no? Debería poner de parte, pero si no pone, el alcalde tiene que hacerlo. Porque es el que representa, él es el que representa a la ciudad. Pues. O la Fiscalía también está actuando solo dependiendo de quiénes son los actores políticos a los que denuncian. Yo creo que ese es un tema que hay que tratar. Nosotros también hemos señalado algunas cosas al respecto. Miren el tema de reparación, que es otro de los aspectos que Odebrecht, digamos, que se conversa en este momento. El Procurador General inició un proceso de conversación y acuerdo con la firma Odebrecht para un acuerdo extrajudicial en términos de discutir la reparación. El Metro de Quito fue el contrato más grande del municipio, de Odebrecht, no solamente en el Ecuador, sino uno de los más grandes en América Latina durante la década pasada. Se habla de que hubo, esa es la evidencia que presenté, hubo pagos ilegales en primer lugar. En segundo lugar, hace un momento mencionaba, hay el riesgo, hay indicios de que podría haber también un daño patrimonial en términos del patrimonio histórico en el centro de Quito, porque el túnel pasa por debajo del centro. E igualmente, el daño social y económico a la estructura habitacional en el sector de Solanda. Lo que conocimos, por ejemplo, es que ya hay un delegado del Metro de Quito en estas mesas de conversación. Pero fíjese a eso es lo que yo me refiero cuando digo falta de liderazgo, yo diría falta de empoderamiento y hasta un poco de despreocupación y desidia. Estamos hablando de la firma más poderosa, una maquinaria de corrupción a nivel mundial. Pero si Odebrecht está negociando su retorno al Ecuador con el gobierno y la Procuraduría. Pero, mira, estamos hablando sobre el Metro de Quito. Si usted me invita para conversar sobre eso, encantadísimo. Encantadísimo. Pero mire, estamos hablando de la firma que podríamos decir es la matriz de un esquema de corrupción a nivel continental. Y el municipio de Quito, en esta conversación sobre el tema de la reparación, pone a un funcionario de segundo o tercer nivel a conversar en esta mesa de negociaciones, cuando debería ser el alcalde, pues, quien representa a la ciudad, el que se siente con Odebrecht y además desarrolla una investigación independiente para realmente establecer cuáles serían los daños y el monto de esa reparación. Entonces yo creo que ahí está el tema, ahí está el problema que estoy señalando. Ahora, todavía el alcalde puede hacerlo. Yo vuelvo a insistirlo y agradezco estos micrófonos para insistir nuevamente al alcalde Yunda de que asuma esta responsabilidad. Eso es lo que en un video que publiqué en redes sociales en días pasados he venido señalando. Es decir, él tiene que asumir esta responsabilidad porque de lo contrario, entonces no tenemos alcalde. Tenemos una persona que está preocupada de ciertas cosas, pero no tenemos a alguien que represente el interés público de la ciudad. Para cerrar la entrevista, yo sí quisiera consultarle sobre algo a lo que se refirió Fernando Carrión, que me parece que no es menos importante, porque creo que no estamos construyendo precisamente una sociedad tolerante e incluyente. Carrión decía, a las élites les molesta que Yunda haya ganado la alcaldía. ¿Hay un fastidio por eso? ¿Hay un tema de clasismo, de racismo en contra del alcalde? Yo creo que sí. Hay una ola a la que incluso se están subiendo algunos medios de comunicación
con titulares y con notas de prensa donde se trata de prácticamente discriminar por el origen que tiene Yunda. Yo creo que sí, y creo que es algo que debe ser no tolerado en nuestra sociedad. Pero también creo que caer en lo contrario es otra forma de racismo, es decir, la condescendencia por este tema también podría ser, es tan perjudicial como lo que serían ataques explícitos de racismo o discriminación o menciones racistas con relación a este tipo de temas. Yo creo que tenemos que reconocer que esta es una sociedad que ahí tiene que trabajar mucho, pero creo que en realidad el juicio y la valoración de una autoridad como el alcalde Yunda, como el desempeño que están teniendo los concejales, debe darse sobre la base de lo que son sus acciones, las consecuencias de esas acciones y los resultados de esas acciones. Y me parece que en ese sentido, yo creo que el alcalde Yunda merece un primer jalón de orejas de la ciudad, y tenemos la obligación de hacérselo, porque en perspectiva precisamente de que sea una crítica constructiva, porque apenas han pasado 100 días de esta administración y no podemos seguir perdiendo más tiempo. Entonces, en ese sentido, creo que en realidad hay que ser fuerte, hay que ser firme, hay que ser racional, reconocer lo bueno. Yo creo que ha habido cosas positivas que hay que reconocer, pero también hay que, sin caer en condescendencia, sin caer en este tipo de racismos inversos, podríamos decir, comenzar a disculpar cosas que no son disculpables, como las que he mencionado en este caso. César Montúfar en nuestros micrófonos, muchas gracias. Muy amable, por el doctor tiempo. Montúfar, gracias. Ex candidato a la alcaldía de Quito y líder del movimiento Concertación, conversando con nosotros con una visión crítica respecto de los primeros 100 días de Jorge Yunda en la administración municipal de Quito. 7:38. Fabricio Vela está en A Primera Hora. La familia debita con su Pacificar Débito, porque todos sus consumos participan por un año gratis de gasolina, seguro médico, Netflix para las series con tertulio, supermercado y muchos premios más. Pacificar Débito, historias que vivir, Banco del Pacífico. Para más información revisa nuestra página web www.bancodelpacifico.com. Afíliate hoy mismo al IES, la cobertura más completa del país. Con tu afiliación como independiente estás cubierto y aportas para tu jubilación, seguro de salud, seguro de vida, riesgos del trabajo y acceso a préstamos hipotecarios. Afíliate hoy mismo visitando www.ies.gov.es. Ahora escucha Majestad FM. Ahora escucha Majestad FM en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. Majestad FM. Con todos sus programas, locutores y DJs, están las 24 horas contigo en el canal 3 de TVNet. Majestad FM. La soberana del aire. Ahora en el canal 3 de TVNet. Siete con 41, gracias por el aporte. Agradezco a la colega y amiga Daniel Hidalgo, que me postea un tuit generado por el vicealcalde de Quito, el primer vicepresidente del Consejo Metropolitano, Santiago Guarderas, quien el 27 de agosto había publicado una fotografía de él con el procurador y decía: en representación del alcalde, nos reunimos con el doctor Íñigo Salvador, procurador general del Estado, para coordinar la integración de el municipio de Quito en la Comisión Interinstitucional para participar en el proceso de determinación del monto de reparación de Odebrecht. Me parece importante esto a propósito de lo que decía César Montúfar hace minutos en torno al papel protagónico que él considera debería tener el alcalde. Uno entiende que ese papel, ese rol para el caso de Odebrecht, el alcalde le ha cedido a su vicealcalde, el doctor Santiago Guarderas, como aporte informativo para este tema.
A ver, el 24 de agosto, Diario El Comercio publicaba: la CONAIE rompe diálogo con el gobierno, anuncia movilizaciones y pide sumar fuerzas para un paro nacional. Está con nosotros Jaime Vargas, tiene la gentileza de acompañarnos, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, para justamente comentar detalles sobre esta noticia y saber si efectivamente hay una ruptura del diálogo de la mayor organización indígena de la República, la CONAIE, si esa ruptura deriva en movilizaciones y si lo que se va a apuntar es un paro nacional. Señor Vargas, bienvenido. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Muchas gracias A usted por la querido gentileza. Fabricio. Qué gusto. Pues estoy para responder las inquietudes que ustedes tienen. ¿Rompieron con el gobierno? ¿Esa es la denominación que debo dar a la decisión de la CONAIE o no? Mire, yo creo que diario el Comercio. El Comercio La se había directora del equivocado. Comercio, Se ya. había equivocado porque la decisión sale el día 23 de agosto en una gran asamblea anual de la CONAIE realizado en la comunidad Rucuyacta. Quiero un poquito decirlo. Rucuyacta es una tierra antigua, no así se puede interpretar Rucuyacta. Es una comunidad donde vivió nuestro héroe Jumanji, ¿no? Y es por eso hicimos esta asamblea y ahí previo un análisis y evaluación del proceso de diálogo. Ustedes saben de que desde el 6 de julio del 2017 también nos sumamos en la convocatoria, iniciativa del gobierno, ¿no? O en este llamado de manos extendidas pues al diálogo nacional. Dijimos previo a una asamblea de la CONAIE, decidimos también participar en este proceso. Pues creo el día 6 de julio del 2017 presentamos un mandato al gobierno nacional. Y en esos mandatos hubo un sinnúmero de propuestas, ¿no?, al gobierno nacional para poder resolver conjuntamente en el proceso de diálogo. Siendo así, pues el día 23 pues hicimos esta evaluación y pues al no tener resultados concretos a nuestras demandas, las 15 naciones, 18 pueblos, las 3 regionales, decidimos no romper el diálogo político con el gobierno nacional. ¿Cuáles eran las demandas que planteó la CONAIE en el diálogo al gobierno? Mire, se plantean algunas propuestas importantes, que es tema del sistema de educación intercultural bilingüe, sistema de salud intercultural, transporte comunitaria, tema agraria, tema consulta previa, tema territorio, recuperación de territorios ancestrales, tema de comunicación, es decir, radios comunitarias, no justicia indígena, que todos son constitucionales, está en la Constitución, ¿no?, todos estos sistemas, y es por eso nos habían planteado. Y más allá de eso, yo creo que fue nuestra preocupación. Ustedes saben de que durante 10 años del correísmo, más de 200 indígenas líderes declarados terroristas, sentenciados, perseguidos, no con juicios penales de 8 a 12 años de prisión por el simple hecho de haber salido a las calles, reclamar sus derechos, al decir no a la minería, no al petróleo, sí a la vida, ¿no? Entonces, eso también fue planteamiento nuestra de solicitar a la Asamblea Nacional o a través de la Asamblea las amnistías e indultos, ¿no? En lo cual 2, 3, 4 indultos creo que se dio en este proceso, ¿no? Al Pepe Acacho, se dio a algunos compañeros, ¿no? Yo creo que eso han sido, pero también, ustedes saben de que nos entregó la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe con decreto 445, y lo cual en este momento está siendo manipulada, decidida por el mismo gobierno. Eso quiere decir que no hay autonomía, mientras en el decreto dice independencia técnica, pedagógica, financiera, política en nuestro sistema de educación. Quiero entender qué significa hemos decidido romper el diálogo político. ¿Cuál es el alcance de eso? Romper el diálogo político, ¿qué significa eso? Es que significa ya no decir de que en el marco del diálogo nacional mantener estas reuniones con ministros, tal cual como se había planteado. O sea, ya no se van a reunir ya con no se autoridades. va. Pero lo que se está diciendo, esto es uno de los puntos fundamentales, cuando decimos rompemos el diálogo, es decir, no podemos, porque el diálogo no ha funcionado hasta este momento, ¿no? Se deja el diálogo nacional y se convoca al Acuerdo Nacional 2030.
¿Y ahí ustedes forman parte de ese diálogo 2030? Nosotros fuimos, rechazamos porque mientras en el acuerdo nacional, en el diálogo nacional que se lleva durante 2 años, no ha habido resultados fuertes, ¿no? Dos años en los que este gobierno, por ejemplo, ha revisado los subsidios, ha incrementado el precio de la gasolina, 2 años en los que se ha firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, temas con los que antes del movimiento indígena y los sectores de izquierda eran sumamente críticos, y ustedes se han mostrado prácticamente inmóviles. Hemos sido críticos, hemos rechazado este tema, y yo creo que hemos venido trabajando con otros sectores sociales, es decir, más nuestra preocupación. El 11 de diciembre del 2017, cuando el movimiento indígena salimos con una gran marcha desde la Amazonía ecuatoriana, ¿no? Y llegamos casi más de, no voy a exagerar, ¿no? Casi 25,000 indígenas, entre otros sectores sociales, nos sentamos en el marco del diálogo nacional con el gobierno nacional el día 11 de diciembre y el presidente de la República pronuncia. Eso nadie puede negar, o sea, no ha sido efectivo la palabra del presidente. Primero, señores ministros, tienen 60 días para resolver las demandas del movimiento indígena. Segundo lugar, ya no más ampliación de concesiones, nuevas concesiones mineras. Eliminar 2,000 concesiones mineras en el país. Ya no más ampliación petrolera. Pero esas palabras... Ya el Ministerio del Ambiente aprobó las licencias para explotar el Ispingo. Sí, por eso. Pero ustedes no reclaman, pues no dicen nada. De hecho, ustedes tienen un secretario del agua en el gobierno, tienen la presidenta del Consejo Nacional Electoral. ¿Ustedes siguen negociando gobernaciones y delegaciones del CNE o no? Mire, yo creo que cuando hablamos de CNE es un poder autónomo, no es parte del gobierno. Pero Diana Tamaín fue dirigente y fue asambleísta. El problema yo digo de que eso es uno de los problemas. Cuando decimos de que CNE es puesto por el gobierno, no podemos entender a ese nivel. Yo creo que tenemos que matar esa mala práctica, ¿no? Lo único que hemos dicho a la Diana es de que tenemos que recuperar la democracia del país, ¿no? Democratizar, ¿no? Al CNE. ¿Y lo del secretario del agua? Secretaría del agua, el compañero, con mucho respeto. Yo respeto mucho a las personas. El compañero no es cuota de la CONAIE. Humberto Churango no representa la CONAIE. No representa. ¿Él sigue siendo parte de la CONAIE? Sí, sigue siendo parte de la CONAIE, es del pueblo cayano. ¿La CONAIE le autorizó para que acepte un nombramiento? Yo no puedo decirlo porque yo no fui, cuando él asume, cuando estaba el compañero Jorge Herrera, expresidente de la CONAIE. Y hemos preguntado varias veces al presidente, pero claro, dice, ahí está, ustedes tienen. Mire lo que dijo la ministra Romo. A la CONAIE hemos dado suficiente. Tienen más de 11 subsecretarias, pero ¿quiénes son esos subsecretarías? Les ofrecieron darles la sede de UNASUR para una universidad. Y eso no hemos ni caminado ni un milímetro. Entonces son ofrecimientos que no se han cumplido. ¿Y ahora qué van a hacer ustedes si el gobierno no ha cumplido su palabra? Eso es lo que estamos diciendo. La característica del movimiento indígena siempre ha sido obtener algo a través de movilizaciones, ¿no? A través de paralizaciones. La CONAIE tiene gobernaciones. Absolutamente nada. Ustedes han pedido cuotas de poder. Mire, pregunta directa le hago. Lo único que nosotros hemos dicho, primero yo empecé diciendo, yo no puedo negar de lo que yo dije, ¿no? Yo empecé diciendo al presidente de la República, somos amazónicos, ¿no? Somos amazónicos. El presidente Lenín tiene un terreno en Misahuayí, un terreno grande, un territorio verde. Y dije, presidente, somos amazónicos y gobernemos juntos el país. Y cuando hablamos juntos, quiere decir de que tenemos que decidir juntos, tenemos que trabajar juntos, caminar juntos, ¿no? Analizar juntos, debatir juntos, ¿no? Pero hasta este momento, todos los gobiernos no han entendido hasta este momento que estamos viviendo un Estado plurinacional. Y ese Estado plurinacional es el proyecto del movimiento indígena, ¿no? Y cuando hablamos de un Estado plurinacional, hablamos de inclusión. Ustedes se oponen al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estamos oponiendo. Ahora, resulta que ese acuerdo se conoció en febrero. Ustedes hoy reaccionan 6 meses después de que se conoció el acuerdo. Estamos analizando, estamos decidiendo, ¿no? Hoy se están facturando
estas condiciones que pone el Fondo Monetario a los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? A los territorios de los pueblos indígenas. Hay propuestas de privatizar los sectores estratégicos. ¿Ustedes no están de acuerdo con eso? Lo que nos ha preocupado es que la gente de la ciudad, los funcionarios públicos se han manifestado, hay despido masivo de los servidores públicos. No hay seguridad en las grandes ciudades, ¿verdad? Hay corrupción. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿de quién depende para poder frenar todo esto? ¿Del movimiento indígena? ¿De los medios de comunicación? ¿Del gobierno? ¿De los que se creen izquierdistas? ¿O de los que se creen de la derecha? ¿De quién depende? Yo creo que lo único que nosotros hemos dicho es que levantemos nuestra voz y convocamos la unidad nacional para poder planificar y organizar y armar una propuesta nacional. ¿Y finalmente van o no van a salir a las calles? Vamos a ¿Va a haber o hacerla. no va a haber Y ya está movilización? decidida. ¿Cuándo va a ser? Está decidida. Lo único que hemos dicho es que este mes de septiembre, puede ser antes, porque ustedes saben de que septiembre posiblemente se esté aprobando leyes que estén en contra del pueblo ecuatoriano o esté favoreciendo los intereses económicos, ¿verdad? Ahora, hay sectores muy críticos también con la postura de segmentos como la CONAIE, cuando se opone al extractivismo, se opone a la minería, etcétera. Pero ¿qué alternativas hay para resolver los problemas económicos? Que es la pregunta recurrente. A ver, no hacemos minería, no generamos minería, no empleamos la frontera petrolera, pero ¿qué alternativas? Mire, se está explotando más de 40 años la explotación petrolera. Y ese petróleo viene desde la Amazonía ecuatoriana. Y ese petróleo nace desde el territorio de los pueblos y nacionalidades. Y hoy la Amazonía se está declarando con más de 70% de pobreza, ¿verdad? Y eso ha sido nuestra preocupación. Y vengo invitando a todos los medios de comunicación. Quisiera que vayan a vivir una semanita, como quien hace un trabajo periodístico, para que ustedes mismos testifiquen lo que está pasando allá. ¿No? Es como, a ver, ¿quién desea ir a bañar en el río Machángara? Así están nuestros ríos. Así están amenazados nuestros ríos. Hermanos, yo quiero conciencia. Queremos primero, más allá de los billetes que podemos tener, yo creo que tenemos que pensar en ser humano, en la vida. Pero si no generamos, eso no vamos al extractivismo, ¿cuál es la alternativa? Nosotros hemos planteado propuestas y proyectos importantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Hay un proyecto, voy a poner solamente 3 proyectos importantes. Hay otras iniciativas a nivel del país. Es decir, en Morona, Santiago, y el ministro de Finanzas sabe, presentamos, y el presidente de la República lo conoce. Es un proyecto que se llama proyecto de conservación. Zapapenza cuida la vida, ¿no? Y estamos planteando captar fondos verdes que posiblemente pueda generar beneficio al país. No es tal cual como planteó el correísmo, vamos a dejar bajo suelo el petróleo en Yasuní. Eso fue una trampa. No hicieron un buen trabajo y dijeron, no, nadie quiere aportar, entonces hay que explotar el petróleo porque es de interés nacional. Mire, este proyecto puede generar, mis queridos compañeros, es decir, puede generar los 4.500 millones de dólares para el país. No estamos diciendo para los pueblos indígenas, sino para el país. ¿Pero cuál va a ser el origen de esos fondos? Esos fondos tenemos que trabajar. Imagínense lo que es. Yasuní, ¿quién promocionó? ¿Los dueños del territorio, las que vivimos ahí? ¿O una señora que nada tenía que ver en tema de Yasuní? Doña Ivonne Baki, que ahora es funcionaria de este que gobierno. Que simplemente saquearon, ¿cómo diríamos? Fondearon fondos, pero solamente se gastaron en los viajes, nada más. Pero no beneficiaron a las comunidades. Entonces, este proyecto va más allá. Es un proyecto de vida. Es un proyecto de conservación. ¿Cuál es el origen de los fondos? Esos proyectos pueden generar a través del turismo comunitario. Proyectos importantes, sostenibles, ¿no? Porque tenemos lleno de cultura, tenemos idioma, tenemos comunidades, ¿no? Podemos hablar tema de conservación, ¿no? Tema de venta de oxígeno, que hoy hay fondos verdes, ¿no? A nivel del mundo. Y nos preocupa. Porque la planeta se está extinguiendo, hermanos. O sea, ¿quién ha dicho de lo que está pasando hoy en América Latina?
¿Quién lo está diciendo? Ayer, imagínense, anteayer, el presidente de Brasil que se haya pronunciado que los indígenas son un estorbo para el desarrollo. Por Dios. Mejor he dicho, ustedes son los estorbos, porque han venido a estorbar nuestros territorios, a destruir nuestro espacio de vida. Sucumbios hizo un paro de 2 días. Y representante del gobierno dice, la Amazonía no necesita vías de 4 carriles. ¿Qué les pasa? Y Quito, Guayaquil, Cuenca con 4, con 6 carriles. ¿Qué pasa? Pero por lo menos todo el troncal amazónico hagan de 4 carriles. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes retomen el diálogo con el gobierno? Nosotros, especialmente yo, en calidad de presidente, hoy día hablaba con el presidente de la Confeñé y decía, no vamos a dar ningún espacio mientras las tres regiones y en consejo político, pues me den ese mandato de abrir espacio para poder analizar o escuchar al gobierno. Por ahora está cerrado ese espacio. Está cerrado porque es un mandato y tenemos que dar cumplimiento a la resolución. Recuérdenos la fecha de la movilización que está prevista. Está en mes de octubre. Pero todavía no tienen el día como exacto. dije, ¿no? Como dije, si las leyes en mes de septiembre se anticipan, pues esto puede reventarse en mes de septiembre. Cuando se refiere a leyes, se refiere a la reforma laboral, a la reforma tributaria. Y hoy estamos trabajando con los mismos hermanos trabajadores, con los jubilados, con los de Seguro Social Campesino, con los asegurados, con los maestros, con los hermanos Montubios, con los áforos. Estamos trabajando para poder armar la propuesta, ¿no? Y yo creo que eso es importante y vamos a articular y generar este colectivo, esta unidad de los sectores sociales, pues para poder pues exigir al gobierno nacional el respeto especialmente a los derechos colectivos de nuestros pueblos. Hay gente que se pregunta, don Jaime, si esta ruptura de los diálogos y de la cercanía que aparentemente había entre el movimiento indígena y el gobierno es real o es simplemente una fachada. Es real. Jaime Vargas viene de un proceso. Ustedes saben que Morona Santiago hemos hecho historia. Y el Ecuador o el Estado tiene una deuda histórica al movimiento indígena por la muerte del compañero Bosco Bizum, no Freddy Taish. Por la minería ha habido muerte en nuestros territorios. Y lo que he dicho es que si tenemos que coger nuestras lanzas envenenadas que tanto tuvo miedo el correísmo, estamos dispuestos, ¿no? Y si esta vez también tenemos que ser declarados terroristas, lo que sea, estamos dispuestos. Pero no nos pueden cerrar, no nos pueden condicionar como está poniendo el FMI. El gobierno tiene que condicionar. Vean, les damos secretaría, pero tienen que alinearse a nosotros. ¿Qué les pasa? O sea, con los derechos tenemos que negociar. No. Está la Constitución y el gobierno tiene que cumplir, tiene que apoyar, tiene que beneficiar al pueblo ecuatoriano. ¿El movimiento indígena está unido, señor Jaime Vargas? Estamos unidos. Estamos unidos. ¿Estaba dividido el movimiento indígena? En tiempo del correísmo, la Confeñé estaba hecho pedazos, había 2 dirigencias. La CONAICE que se separó todos los 10 años del correísmo, ¿no? La CONAIE igual estaba dividido, el correísmo quiso formar otras organizaciones fantasmas paralelas a la CONAIE. ¿Ya no existen estas organizaciones? Yo creo que no. Pero sé de que hay organizaciones nacionales como la FEINE, como la FENOCIN, eso sí es de conocimiento, yo creo que público, y sabemos la historia de ellos, pues si tenemos que conversar, si es posible, con ellos para poder pensar que ellos piensan, pues tendremos que hacerla. En este Pues, caso, las filiales de la CONAIE, con la Ecuarunari, con la Confeñae, que es la de Amazonía, y con la de la Costa, las 3 están unidas. Estamos unidas, estamos tomando decisiones. Pero ayer me mandan una carta, una resolución de la CONAICE donde ellos plantean trabajar igual. Esa una es la de la propuesta, Costa, la CONAICE. La costa Ya. ecuatoriana. Trabajar una agenda propia, ¿no? Está en lo correcto. En cada provincia se está planteando propuestas concretas, porque ustedes saben de que cada provincia tiene su realidad. No es que en todas las provincias hay minería, ¿me entiende? No es que en todas las provincias hay petróleo, ¿no? Entonces, tenemos algunas diferencias, pero que esas propuestas nazcan, pero hay propuestas nacionales como es la educación, como es transporte comunitario, como son radios comunitarias, como son las amnistías, no temas laborales, temas seguro social campesino, temas territoriales, ¿no es cierto? Tema de concesiones mineras, pero todos son intereses nacionales. Correcto. Entonces nosotros vamos a dar cumplimiento
Claro, mucha gente dice que esto es simplemente de resentimiento, no hay ningún acuerdo nacional con el gobierno, no ha habido no hay ningún resentimiento, más allá de eso nosotros nos vamos enmarcados en la defensa de la vida y en defender nuestro territorio, y por eso nos hemos declarado ya romper este diálogo y declararnos a la movilización nacional. Jaime, gracias por el tiempo, muy gentil. Muchas gracias. Valoramos la presencia en nuestro espacio de noticias de Jaime Vargas, presidente de la CONAIE, con la ratificación de la ruptura del diálogo político con el gobierno del presidente Lenín Moreno. En punto a las 8 en A Primera Hora. A Primera Hora, el informativo de Majestad FM. Muy bien, estamos cerrando A Primera Hora. Están 3 de los 4 equipos ya en semifinales de la Copa Libertadores de América. Boca Juniors, que espera rival esta noche, lo más probable es que sea el Club Atlético River Plate, el rival de Boca, es decir, el superclásico argentino se podría reeditar en Copa Libertadores, ya no a nivel de final, pero sí a nivel de semifinales, entre River y Boca, dependiendo de lo que pase esta noche. El equipo de la banda roja deberá visitar a Cerro Porteño y parte con una ventaja de 2-0 conseguido en el Estadio Monumental de Núñez la semana anterior, con 2 goles por la vía del penal. La otra llave, 2 brasileños, el Gremio de Porto Alegre frente al Flamengo. Ayer el Flamengo empató 1-1 en su visita al Internacional de Porto Alegre justamente, y en el global derrotó 3-1 a el equipo del Inter. Así está la Copa Libertadores con Tertulio. Interesantísimo el torneo sudamericano con Tertulio. Mira, podría haber 2 argentinos en una llave y 2 brasileños en otra llave. Buenísimo. Podría ser. O podría quedarse fuera River, ¿no? Depende de lo que ocurra hoy. Dudo que pase. Con Cerro Porteño. Siempre los equipos paraguayos son bravos. Sí, pero... ¿Cómo está el partido de ida? El de ida 2-0 a favor de River. Ya. Claro. Entonces es difícil por eso te digo. Cerro, sí. Difícil, pero no imposible, dirían los entendidos. Hubiera estado la liguita ahí. Un abrazo para todos, nos vamos, gracias por la sintonía. Buena jornada de jueves, mañana todos invitados, desde las 6 de la mañana. Ya sabemos qué vamos a hacer. Sí, ya sabemos qué vamos a hacer. Ya, chévere. ¿Ya? Mañana festejaremos los 9 años de este espacio de noticias A Primera Hora a través de Majestad FM, y lo queremos hacer con ustedes, con nuestros queridos oyentes. Contamos con su sintonía, contamos con su compañía. Buena jornada, los esperamos Dios mediante mañana a partir de las 6 horas. Fuerte abrazo, hasta mañana.